Bueno, vamos a comenzar. Los demás se irán integrando en la medida que vayan llegando. Bueno, voy a retomar un poquito de lo que vimos en la clase anterior. Me interesa ahora que voy a empezar a ver los eneatipos desde el punto de vista de tanto del origen antiguo del eneagrama como del moderno, o sea, elementos también del área psicológica o de lo que se denomina eneagrama de la personalidad. No solo como una validación de esos conceptos, sino que también para que ustedes puedan conocerlo. Las personas que no conocen de lo que se trata, después vamos a los subtipos, el tema de las tríadas, las alas y todo eso, los conozcan los principios en que se basan eso y se puedan hacer un juicio de valor ustedes mismas. No pretendo yo decir qué es lo que tienen que creer o no creer. Por supuesto que les puedo transmitir en base a mi experiencia qué es lo que me parece más certero, que me parece más profundo, que me parece más superficial o más vago, pero por supuesto esa es mi visión. ¿No? Intento que sea la de todos y todas. Bueno, dentro de elementos importantes de los eneatipos vimos que están las tríadas. Las tríadas, que se han discutido también el tema de la valoración de las tríadas, en realidad sí se conectan al concepto de los centros, en un lenguaje antiguo del eneagrama, porque se habla de 4 centros, básicamente uno que es el centro intelectual, el centro mental, el otro centro emocional, y hay un centro corporal dividido en 2, en el motriz y en el que controla la parte interna del organismo, tanto la parte externa como interna. Entonces podríamos decir que hay 3 elementos fundamentales de las funciones. Tengo una función del pensar, una función de la parte emocional y sentimiento y una función corporal. Entonces, ahí en la función instintiva de los centros está todo el fenómeno de los instintos básicos, la parte genética, por supuesto, y todo eso. Entonces, tiene sentido en el caso de las tríadas que algunos eneatipos estén más identificados, polarizados hacia la parte mental. O sea, digamos que ven el mundo desde ese lugar. Eso no es superior a la parte emocional. ¿Sí? Es muy distinto, son enfoques distintos porque cada uno de los centros tienen una conexión de las impresiones que reciben de acuerdo al centro correspondiente. Puse muchos ejemplos, de los que puedo intelectualizar sobre crear asociaciones intelectuales, conceptos, ideas, en base a la semilla de café. También puedo tener unas asociaciones emocionales en base a la semilla del café, o puedo también tener asociaciones emocionales, o sea, pero sensoriales en base a la semilla del café. El olor del café, el tacto del café. Entonces, cada impresión que recibimos es neutra y se generan asociaciones que son personales, ¿sí? En base a eso. Hay algunas generales de la cultura, por supuesto, y todo eso, pero finalmente los matices los va generando nuestra propia esencia dinamizada con esta estructura de personalidad. Eso fue clave decirlo. Entonces, hay algunos eneatipos que están más identificados o que están orientados a la parte de la parte mecanicidad mental o intelectual, la otra emocional y otros corporal. Y digamos que ahí se transforman los famosos filtros cognitivos, que se habla de filtros emocionales, filtros intelectuales, cognitivos. O sea, un filtro es como que la realidad la disminuyo y la veo desde un solo aspecto, ¿sí? Desde un solo lente, desde lo intelectual o desde lo emocional o desde lo corporal, experiencial a veces. Entonces, muy importante abrirnos a esa posibilidad, porque ninguno es mejor. O sea, personas que dicen, bueno, lo emocional es mucho mejor, incluso dicho en forma coloquial, que lo intelectual. Y no es así, es diferente. Otra persona, no, lo racional, el método científico, lo intelectual, es mucho más válido que la experiencia emocional. Entonces, de alguna manera u otra, cada experiencia, desde el enfoque que se mira, invalida a veces o tiende a invalidar las otras. Entonces, eso es un error. Perdón que alguien me está pidiendo el link por separado. Parece que no le llegó y se lo estoy mandando ahora. Esto primeramente, entonces las tríadas y que tienen que ver con la tríada emocional, tríada mental o tríada corporal, sensorial, tiene que ver con los centros, con la mecanicidad de los centros. Eso es importante. Lo otro que hablamos tenía que ver con el tema de las pasiones y fijaciones. ¿Sí? Ese es un tema bien profundo que voy a indagar hoy un poquito más. Dijimos que las pasiones en cada eneatipo hay una pasión principal
y una fijación principal y secundarias después. Las fijaciones dijimos que eran ideas falsas con respecto a sí mismo, a sí misma y el mundo. ¿Sí? Aparecen ahí las distorsiones cognitivas. Para ser un poco más exacto, porque se ve muy general eso. Ideas como siempre me va mal, desde cosas coloquiales como esas. No, siempre me va mal a mí. Generalidades, vaguedades. Todo lo que tenga que ver con vaguedades, generalidades, son ideas parcialmente falsas. Son falacias, ¿sí? Entonces, si observamos en el ser humano cuáles son sus vaguedades, generalidades, ¿sí? Entelequias, todo así, no sé, yo siempre bromeo un poco el pueblo, ¿no? Los políticos hablan mucho del pueblo. Eso es una entelequia, eso es una vaguedad. ¿Qué es eso? No contiene algo tan claro. Y por ser vago, se transforma en una fijación, porque es una idea que no tiene sustento realmente. No sabemos qué es eso. Es como decir, Dios es la inmensidad absoluta. Estamos tratando de explicar algo inexplicable, incomprensible, con algo también infinito e incomprensible. No se explica nada con eso. Entonces, pueden ser imágenes poéticas, muy bellas. ¿Habrá PDF? Voy a mandar grabaciones que las estoy editando para mandárselas. Lo de los PDFs, eso sí que no sé. Perdón. Tengo que chequear eso, chequear esa información, si puedo enviar, voy a coordinar con María José con respecto al PDF. Ahí luego conversamos, para no salirme del asunto. Entonces, las fijaciones, perdón, que justamente ahora me está llamando la María José. La, ya, otra alumna que estaba pidiendo la María José, es que no sé si está en el grupo o no, así que me la está pidiendo lateralmente. Espero no tener más desconexión. Entonces, cuando hablamos de las fijaciones, encierra todas estas distorsiones cognitivas, ¿sí? Todo tipo de distorsión cognitiva está asociada a estas fijaciones, ideas falsas, errores cognitivos. Uno de los errores cognitivos más clásicos, creo que es uno de los más importantes que afecta a muchos eneatipos y a muchas personas, podríamos decirlo en general, es la idea de valor de una persona. ¿Sí? Como que existiese un valor en las personas. Y que, por supuesto, si existe tal cosa, hay algunas personas que valen más o valen menos, ¿sí? Como que fuera el valor de un ser. Entonces, el tema del valor de una persona, ya ahí aparecen conceptos asociados. Las fijaciones o distorsiones cognitivas muchas veces están asociadas a ideas también distorsionadas. Por ejemplo, si yo asumo que existe el valor de una persona, también va a haber, por supuesto, personas que valgan más, que valgan menos, en esta idea general, y aparecen temas de autoestima también. ¿Sí? Se habla de autoestima alta, autoestima baja, se habla de carencia, ¿sí? Y aparece conceptos o ideas asociadas a una distorsión cognitiva que terminan validándose, porque aquí hay una cosa clave. Por supuesto que una realidad psicológica, ¿sí? Es una realidad para la persona, incluso para alguien que es esquizofrénico, ¿sí? Cree que si viene un esquizofrénico corriendo para acá y me dice que lo está persiguiendo unos elefantes rosados y lo quieren matar con un cuchillo, a mí me podrá parecer ridículo, eso absurdo, pero para él es una realidad psicológica. Y él está tremendamente, o ella tremendamente asustado, en pánico, porque para él o ella eso es verdad. Ahora bien, no hay que confundir realidades psicológicas con realidades objetivas, ¿sí? Entonces, eso tiene un marco de diferencia. Algunos podrían, ¿existen realidades objetivas? Por supuesto que sí. Existen un montón de leyes, todo está gobernado por leyes. Desde lo biológico, orgánico, energético, todo lo que ustedes pongan en línea está gobernado por leyes y principios. Algunos que el ser humano ya ha descubierto, otros que están en trabajo de descubrir, etcétera. Pero está basado desde leyes espirituales hasta leyes energéticas, leyes de la materia, las moléculas, todo tiene leyes y principios. El programa, el mismo ADN funciona de una manera.
No funciona, en todos los seres humanos funciona de la misma manera. Hay un programa de diseño ahí. Si observan la naturaleza y todo, se van a dar cuenta que existe un programa de diseño y leyes que gobiernan esos programas. Entonces, no confundir una realidad psicológica con una realidad, voy a decir, cierta, sí, concreta, objetiva. Entonces, por supuesto que alguien puede asociar la palabra carencia y crear asociaciones en base a que no tuve padre, por ejemplo. Si una persona no tuvo padre, tuvo madre, pero el padre, qué sé yo, murió o se fue, puede decir, bueno, yo sufrí carencia de padre. Pero eso es también una significancia personal, ¿sí?, de la persona. Es una significancia que otro no puede tener, o sea, que para otra persona puede ser absolutamente distinta. Me acuerdo del filósofo, de tantos filósofos, ya me acuerdo del apellido, famoso, que decía, agradezco no haber tenido padres. No tuvo padres, o sus padres murieron jóvenes, no recuerdo muy bien, pero agradecía no haber tenido la influencia de sus padres. Para él era como algo muy bueno no haberla tenido esa influencia, ese condicionante. Sartre, Jean-Paul Sartre. Entonces, él era el filósofo. Entonces, lo demás es una valoración que se ha dado a veces culturalmente, ¿sí? Aparece, por eso en las imágenes arquetípicas, por ejemplo, la gran madre y el gran padre, como imágenes arquetípicas ideales, ¿sí?, de lo que debiese ser una madre y el padre, ¿no? Una imagen, y claro, ningún padre ni madre llena ese espacio. Porque este padre y madre son seres humanos con un montón de condicionamientos, limitancias, igual que cada uno de nosotros, de nosotras. Pero siempre como que nuestros padres nos deben algo, ¿no? Nos debieron afecto, nos debieron atención, nos debieron algo. Siempre hay algo, hay una deuda con nuestros padres, están en deuda con nosotros. No fueron lo suficientemente buenos padres. Dieron una cosa, pero no dieron otra. Tuvo esto, pero no esto otro. Porque no existe tal cosa. Eso es una fantasía, ¿sí? Esta imagen arquetípica del gran padre y la gran madre también está presente en eso. Entonces, aparecen idealizaciones que yo prefiero llamar fantasías. No existe tal cosa. Hablamos también de la identificación en la infancia, aparecen lenguajes como el niño herido, la niña herida, ¿no? Las heridas de infancia, que me preguntan a veces, ¿cuál es la herida de cada eneatipo? Bueno, eso es una ilusión. En términos más profundos, místicos, es una ilusión, es una fijación. No existe tal cosa. Ahora, en términos psicológicos, por supuesto que alguien puede tener asociado tristeza y pena y hasta dolor con la partida de su padre. Y para otra persona no significa lo mismo, no significa nada. Entonces, no confundir realidades psicológicas que son ciertas para la persona, por supuesto que sí, pueden ser causantes de dolor y angustia, pero confundirla, o sea, eso es una fijación, para ponerlo claramente. Es una distorsión cognitiva, por supuesto que hay que tratarla y hacer trabajo terapéutico y todo lo que ustedes quieran, pero es una fijación. En realidad yo no sé si hubiese estado mejor con ese padre que se fue a los 3 años, o se murió mi padre a los 3 años, si yo hubiese estado muy bien con él hasta los 30, los 20 o los 50 años. Entonces, es clásico confundir realidades psicológicas con realidades objetivas. Uspensky, alumno de Gurdjieff, decía que el gran error de la psicología moderna, para él, el gran error era que toma al ser humano como se lo encuentra. En cambio, las escuelas místicas antiguas hablan de que el ser humano está bajo su nivel legítimo, que tiene un nivel superior en todo aspecto, y por lo tanto debe hacer un trabajo para alcanzar ese nivel superior. Entonces, dice, la psicología toma al ser humano como se lo encuentra y dice, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene? Esto, tratemos de solucionarlo. Pero no hay un patrocinio en general, por supuesto que hay algunas que sí, otras no, dependiendo del tipo de psicología, en general no hay un patrocinio al desarrollo de conciencia, al desarrollo de la conciencia, o suponer que existen niveles superiores potenciales del ser humano. Entonces, ese enfoque cambia mucho, cambia mucho. ¿Sí? Eso en líneas generales. Entonces, las fijaciones son distorsiones cognitivas, son cosas, está lleno, podría yo estar hablando una semana de un montón de ideas falsas con respecto al mundo y a mí mismo. Toda idea, en líneas generales, que es fragmentaria, es una distorsión cognitiva, es una fijación.
El yo, cuando yo digo yo, hoy día Krishnamurti también, yo digo Krishnamurti decía, cuando yo digo yo, lo mío, mi casa, mi familia, ya está distorsionado, ya estoy fragmentándome, porque no existen los otros, yo soy yo, o yo soy primero y mi familia, mi entorno, y los demás no, ya hay una fragmentación, y si hay fragmentación, hay conflicto, siempre. Si yo digo yo soy chileno, ya me empiezo a entrar en conflicto con los demás, los que no son chilenos. Yo, Pablo, hombre, qué sé yo, entonces voy a entrar en fragmentación con los que no sean hombre, o mi definición de hombre. Las asociaciones que tengan base culturales, intelectuales, emocionales, qué sé yo, con relación a ese concepto de idea de ser hombre. No me refiero a un hombre genérico, sino hombre, mujer, qué sé yo. O sea, me refiero a esa división. Entonces, todo eso es fragmentado. Y si se dan cuenta, cuando nos identificamos, que hay una ilusión en la identificación, le asignamos una figura de valor a eso. Cuando yo digo yo, que es una ilusión, porque no tenemos unidad, el ser humano no tiene unidad, está fragmentado. En la psicología o en varias psicologías se habla de subpersonalidades, hablan un poco de la fragmentación humana. En la escuela antigua hablaba Gurdjieff y otros de los yoes, que teníamos divisiones. Si no, me he podido observar un poco, me daré cuenta que a veces quiero una cosa, deseo otra y siento otra, y entran en pugna a veces. Por eso hay conflicto, ¿no? El conflicto implica dos partes en pugna, si no, no existe el conflicto. Cuando yo tengo un conflicto es porque dos partes en pugna, y eso es interior siempre. Entonces, en las fijaciones siempre hay distorsiones y son muchas. Ya aparecen distorsiones cognitivas de las generalidades, fatalidades, la imaginación negativa aparecía como emociones negativas también. No, esto va a resultar mal, seguro. ¿Para qué hacerlo? ¿Pero por qué va a resultar mal? ¿Por qué otras veces me ha resultado mal? Etcétera. Absolutos. Blanco o negro. Amigos, enemigos. Y podríamos hacer un listado enorme. Hay muchas. Entonces, habitamos en eso. Y funcionan de manera inconsciente. Nuestros prejuicios. Entonces, también de lo que hemos hablado, de que el autoconocimiento es complejo porque somos seres complejos y estamos dinamizándonos internamente. Así que no hay nadie que se conozca a sí mismo plenamente porque no existe tal cosa. Y en general, la mayoría del ser humano conoce muy poco de sí mismo. El lenguaje de Gurdjieff tendría que conocer todos los centros, sus funciones y cómo actúan en sí mismo, en sí misma, en una dimensión tan amplia. Pero no hay ser humano que conozca eso. Algunos ni siquiera conocen el concepto ni idea. Las fijaciones son parte de eso, una fragmentación, una parcialidad de todo, subjetividad, identificación. Y por otro lado están las pasiones de los eneatipos, ¿sí? Y las pasiones son estos estados, este impulso que me lleva a algo y que empiezo a tomarle el gusto a eso, como un sabor, a disfrutar ese estado, concepto, idea. Me identifico como emocionalmente con eso. Claro que en algún caso puede ser una emoción como la ira, hay gente que se... pero también con la autovictimización, por ejemplo. Como que disfruto ese estado mientras estoy ahí. O en algunos casos puede ser el desapego. Hay eneatipos que se desapegan del entorno, de la realidad, de todas las personas y termina transformándose en una compulsión. Disfrutan estando sin nadie y se sienten invadidos cuando alguien intenta acercarse. El caso de los eneatipos 5. Disfrutan su soledad. Hay una cosa como agresiva también en eso. Con respecto a los demás, es como que estuvieran en una caverna con una escopeta. Y si uno se trata de meter a la caverna, te pegan un escopetazo primero y después preguntan quién es. Entonces, en cada uno de los eneatipos aparece este estado de pasión, ¿sí? Una cosa adictiva a esto, a la ira o a la autovictimización o al desapego. No quiero salir de ahí. Tenemos que entender que estas fijaciones y pasiones en los eneatipos son una forma distorsionada, por supuesto, pero de la persona, de la personalidad, de ver el mundo y como solución. Esta pseudoadaptación
esa fue la solución, la ecuación para resolver la adaptación. Por lo tanto, en mi zona de seguridad, de confort, como la quieran llamar, yo no quiero salir de ahí. Yo creo a pie juntilla que esa es la mejor forma de ser y vivir en el mundo. Así que por eso es que no queremos cambiar. También Krishnamurti y otros se han preguntado por qué el ser humano no cambia. Porque no quiere. Y porque no conoce otras alternativas de mayor conciencia, no sabe. Entonces, ¿por qué va a ir? Va a buscar algo que realmente no conoce. Nadie compraría algo que no valora, menos que no conoce. También hablé que en los eneatipos existían polaridades. Existe una imagen idealizada y una imagen negada. Algunos eneatipos están identificados o creen ser su imagen idealizada. Digámoslo que de manera inconsciente construyeron una imagen basado en la cultura, en la imitación hacia sus padres o madres, lo que se decía que es mejor, y crearon esta imagen. Y esta imagen es una imagen idealizada, o sea, tiene los contenidos buenos, digámoslo, para esta personalidad. Y por otro lado, hay una imagen negada, que es que están juntas, es como una balanza, y una imagen negada que es polar, o sea, es lo opuesto a lo otro, y que contiene valga la redundancia, contenidos negados, rechazados. Y ahí se conecta un poco con el concepto de sombra. Todos los eneatipos están presentes, los vamos a ver para que lo puedan verificar. Eso en líneas generales. Vamos a ver también que los eneatipos aparecen, se asoció también a lo que se denomina DSM, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas de Estados Unidos, y que algunos eneatipos, cuando se desequilibran, tienden a tener algún tipo de estas enfermedades. ¿Sí? Vamos a ver la idea de sombra, que también mencioné, hablaba de que el eneatipo de donde viene la flecha, el vector, es la sombra del otro eneatipo. Es muy amplio el mapa y lo vamos a empezar a explorar ahora. Voy a partir ordenando un poco esto. Voy a partir con la tríada emocional para ir en orden y de ahí me voy moviendo por las otras tríadas hasta que las podamos ver todas en profundidad. Bueno, el eneatipo 2. Veamos la dinámica que he explicado. En el eneatipo 2, en muchos libros de eneagrama se le ha puesto distintos nombres, ¿sí? En algunos se le llamaban hichazo, naranjo y otros el eneagrama endulzado. ¿Por qué le llamaban el eneagrama endulzado? Porque decían que se había modificado la intención original descriptiva del eneagrama de los tipos para suavizar el efecto, para que no le resultara a las personas un tanto alterador, agresivo, o que vieran como elementos negativos en esta descripción. Entonces, inicialmente la intención de estos descriptores era mostrar un rasgo principal, ¿sí? Mostrar algo que estaba obstaculizando mi desarrollo, mi evolución. Era algo en que yo me doy vuelta siempre, constantemente, y que es un rasgo mental y emocional fundamental en la persona, clave. Y por supuesto que hay rasgos secundarios. Entonces, eso es la intención. Y por eso es que se le dieron ciertos nombres. Se tomaron parte de los pecados capitales y se agregaron dos, ¿sí? La vanidad, otros que no estaban, ¿sí? De los 7 pecados, y se agregaron dos. Entonces, la idea es mostrarnos algo que nos está bloqueando, ¿sí? Y que no podemos ver. De hecho, el rasgo principal, muchas personas no lo pueden ver en sí mismos y tienen que ser revelados por algo. Gurdjieff en las escuelas del Cuarto Camino a veces les decía a la persona esto, para que lo pudiese ver. El punto es que era algo que alteraba a la persona justamente porque estaba revelando algo inconsciente que se resistía a aparecer. Así que la persona quedaba un poco alterada por eso. Reaccionaba mal muchas veces. Entonces, aparece en el eneatipo 2 como descriptor el orgullo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el orgullo en sí? Bueno, si describimos esta pasión por el autoensalzamiento, ¿no? Yo no necesito a nadie,
estoy siempre bien. Aparece uno habla con un tipo 2 en la calle, hola, ¿cómo estás? Yo bien, siempre bien, ¿sí? Aparece una cosa como provocativa, claro, pero como diciendo, yo siempre estoy bien. Oye, uno habla con alguien, oye, ¿cómo has estado? ¿Estás saliendo con alguien, qué sé yo? Yo no necesito salir con nadie. Yo solo o sola estoy muy bien. Uno dice, aparece una cosa incluso agresiva de eso. Uno está preguntándole, no sé, oye, ¿cómo estás? ¿Estás saliendo con alguien? Algo sencillo, coloquial. No, no estoy saliendo con nadie, sí. Sino que inmediatamente en el 2 aparece el orgullo para decir, yo no necesito a nadie para ser feliz, ni un hombre o una mujer a mi lado para ser feliz. No pregunté eso, simplemente pregunté si estaba saliendo con alguien, pero no, nada más. Aparece esa cosa, exultante, así, como diciéndome, a ver, yo no necesito a nadie. Y por otro lado, aparece y de manera un poco más inconsciente la sensación de los dos de sentir que todos dependen de ellos. Prácticamente como que si ellos no estuvieran en el mundo, su entorno familiar se destruiría más o menos y ya como parte del planeta más o menos se empezaría a desintegrar. Eso lo tienen a nivel inconsciente. Los demás dependen de mí. Yo soy importante, tan importante que no, si yo me pasara algo, ¿qué haría mi familia? ¿Qué harían mis amigos? No sé qué, porque todas dependen de mí. Eso es muy común en los dos. Esa es la imagen del orgullo. Yo no necesito a nadie, estoy súper bien, muy siempre bien. Por supuesto que sabemos que uno naturalmente no siempre está bien. Hay cosas que me pueden afectar incluso porque le está pasando algo malo a alguien que yo quiero, ¿no? Entonces tampoco ando tan bien, ando preocupado, qué sé. Pero aparece esta cosa. Sabemos que no es real eso. Entonces, el orgullo aparece en esta manifestación, el discurso del 2 es eso. Los demás dependen de mí. Esa es la imagen idealizada, el superego del 2. Se identifica en su estado de vigilia, lo que puede ver, podríamos decir, parcialmente, este estado entre sueño y despierto, así se ve a sí mismo, a sí misma. Yo no necesito a nadie, estoy súper bien, qué sé yo. Por otro lado, claro, entonces eso está compensando en el 2, como yo les decía, como una balanza, lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto del orgullo? ¿Qué es lo opuesto de esto no necesito a nadie? Es un complejo de inferioridad. El 2 a nivel inconsciente, más profundo, eso sí que no lo puede ver. Apenas ve su orgullo con claridad para reconocerlo como orgullo. ¿Sí? De hecho, al 2 le cuesta mucho reconocerlo como orgullo. En un discurso, el 2 diría incluso, sí, me he dado cuenta que hacía mucho por los demás, me esforzaba mucho por los demás para que me apreciaran, así que no voy a hacer tanto ahora. Eso sería como lo más cercano que lo que alcanzan a ver su orgullo, pero no lo ven como orgullo, sino que me esforzaba demasiado por los demás, dicen. Yo siempre preocupado de resolverle los problemas a los demás. Ahora, no, voy a resolverlo a un grupo más pequeño, a mi núcleo más cercano. Eso dice un 2, o sea, no ve su orgullo, sino que, y los demás ni han apreciado, buscando el aprecio, el cariño de los demás, y qué sé yo. O sea, no lo ve con claridad que es un tema de él, sino que como una especie de, me esfuerzo por ayudar a los demás y los demás ni siquiera me reconocen el esfuerzo. Así que el orgullo les cuesta mucho verlo, mucho menos su complejo de inferioridad. Está en unas capas más profundas. O sea, en realidad, un eneatipo 2 más que un orgulloso, es alguien que tiene un complejo de inferioridad. Es alguien que siente que no vale, que no es tan importante, que es invisibilizado o invisibilizada, ¿sí? Que no recibió el amor que necesitaba o que no lo está recibiendo actualmente. En los dos, siempre en infancia hay una fantasía de paraíso perdido. ¿Sí? Digo fantasía porque a veces no es real. El relato de los dos en la infancia es que, sí, mi padre y mi madre me adoraban y la familia era maravillosa y todo era hermoso, un paraíso todo. Y después, bueno, con el tiempo eso ya no está tan bien. La relación con mis padres ya no se llevan tan bien, pero algo así. Y la verdad es que la historia cuenta, si uno habla a veces con hermanos mayores, que nunca se llevaron bien los padres, que no era para nada eso, que pasaban peleando, discutiendo. Entonces, tiene un constructo de cosa perdida, y entonces este paraíso perdido lo perdió personalmente, y también perdió su estatus, porque en muchos casos los dos en su relato de infancia hablan de que ellos eran como el príncipe o la princesa de esta historia.
No, mi padre, mi madre, yo era la más querida, a mí me hacían mejores regalos, todo eso. Eso puede ser cierto o no, pero es la significancia o valor que está en eso. Yo era el más importante, el príncipe o la princesa, y perdí eso. Y eso generó un conflicto en ellos, un conflicto no reconocido. Entonces, en la dinámica esta polar, de este complejo de inferioridad, que no puede admitir el dos, es demasiado lo altera demasiado, cae en crisis, en depresión, cuando estos contenidos emocionales y mentales lo empiezan a invadir en su estado de vigilia. Por eso surge un sistema de defensa del 2 que es la represión, y tiene que reprimir estos contenidos, pero no es capaz de tolerarlos. Y para responder a esto, genera un orgullo. Yo no necesito a nadie. Eso incluye obviamente a sus padres, no necesito el amor de los demás, no necesito ser visto, no necesito a los demás. Solo yo. Y aparece este autoensalzamiento para nivelar la balanza psíquica. La psique humana funciona como también el cuerpo humano. En la homeostasis, ¿sí? El cuerpo está tratando de nivelar, hay alguna falla y trata de nivelarse internamente, ¿no? En la psique humana también. Entonces, para nivelar esto genera el orgullo. El punto es que eso es superficial, porque sigue estando este complejo de inferioridad, esta sensación de no valía, de ser invisible, de no ser amado, de visto. Y eso genera un movimiento. Ese movimiento muchas veces es llamado motivación carencial. O sea, me estoy movilizando inconscientemente, imagínate que esto ya es una capa inconsciente para el tipo 2, me tengo que movilizar inconscientemente para cubrir lo que me falta, la carencia que tengo. Entonces, si el 2 a nivel inconsciente siente que su carencia es esa, no ser visto, no me quieren, no me desean, no soy amado, amada, no soy importante, necesito movilizarme. Esto, por supuesto, a nivel inconsciente, no es que lo esté decidiendo. Y se genera este movimiento denominado a veces motivación carencial y genera lo que llamaríamos en el lenguaje antiguo del eneagrama actitudes. ¿Y cuál es la actitud del 2? Intentar ser mesa de centro, ¿no? En lenguaje coloquial, ser protagonista, ser siempre visto, ¿sí? Siempre vista. Por eso es que muchas veces habla que los dos tienen una especie de sensualidad o erotismo explícito externo. O sea, andan vestidos, entre comillas, sexymente vestidos, incluso que no corresponde a veces al contexto. Dicen, los dos son seductores, provocadores. Claro, pero es por su intención esta intención de seducir, provocar, es para que ser vistos, ser vistas. Por eso es que tanto hombres como mujeres dos llegan a un lugar y llegan sobrearreglados o vestidos. Hombres, no sé, se abren para mostrar los músculos, qué sé yo, si tiene pelo en pecho, qué sé yo. Me acuerdo de un amigo en el tipo 2 siempre llegaba a un lugar así, como polera apretada para mostrar. Necesitan ser vistos. Porque en esta imagen inconsciente, si yo soy deseado, me desean, me ven y me desean, soy amado, dejo de ser invisible, soy importante, ya, ¿sí? Recupero, se llena este fenómeno, esta cosa carencial, me falta, se llena con la atención de los demás. Valgo el lenguaje. En todo el lenguaje soy amado, soy deseado, ahora valgo. Lo que dure ese efecto. Entonces los dos necesitan ser el centro de la atención cuando llegan a un lugar. Y cuando no lo consiguen, se angustian. En el relato de una conocida que yo tenía, Nia tipo 2, ella me relató una vez que ella siempre llegaba a un lugar donde trabajaban muchas personas, hombres y mujeres. Y ella reconocía, no, yo siempre iba con escotes, vestidos ajustados, porque a mí me gusta vestirme así, dijo. Y llegaba, y siempre llegó, me dijo, me contó, me decían, las mujeres me decían, ¡ay, qué linda te ves! Y los hombres le decían, ¡ay, qué guapa te ves! Wow, no vamos a poder trabajar mirándote, etcétera, y cosas así. Y ella, ¡ay, que son graciosos! Y se sentaba y como feliz. Le ocurrió una vez que llegó así, muy arreglada, muy sexymente, con minifalda, muy ajustada, todo, y nadie la saludó, porque quizás estaban trabajando, vaya a saber, así como, hola, hola, nada, ningún comentario con respecto a que se veía muy guapa o ella, etcétera. Y ella caminó y llegó hasta sentarse a su módulo, digámoslo así, y le vino angustia y lo único que quería era llorar y no sabía por qué.
con el paso del tiempo se dio cuenta, no con profundidad, pero se había dado cuenta el hecho de que nadie le había dicho nada. Eso lo percibió, dijo, nadie me dijo nada, nadie me dijo, qué linda que estás. ¿Y por qué me angustio tanto? Y se pudo dar cuenta parcialmente eso, que para ella era tan importante, que una vez que no se lo dijeron, se angustió profundamente. ¿Por qué? Porque se conectó con el aspecto inconsciente de yo no valgo, yo no me aman, no soy merecedora de amor y todo eso, con la sensación carencial, que por supuesto es una distorsión, es una fijación, ¿no? Es una fijación, es la idea de que yo no valgo o si valgo mucho, ambas, cualquiera. Pero esa sensación psicológica para ella es real y sufre por eso. Y esa es la dinámica del 2. Entonces, por un lado, está su discurso de vigilia que llamo yo no necesito a nadie, yo estoy súper bien, solo. Es un carácter dependiente entre los rasgos, son tremendamente dependientes los dos. No lo ven, por supuesto, dirían, yo no, a nadie necesito. Y los dos en realidad están conectados, crean redes con gente para estar creando una especie de dependencia con los demás, pero en realidad lo que está ocurriendo es que ellos quieren tener esa red para sentir que están ligados a otros en este enfoque inconsciente de su dependencia. Y entonces tienen un discurso en vigilia que es contradictorio con su actitud generada por la motivación carencial, que la actitud está tratando de llamar la atención, de ser el centro de mesa para que los demás me den valor, porque en el lenguaje de esta fijación de cuando yo siento que no valgo, aparece también los otros me dan valor. Así que si los demás me miran y me dicen, qué bueno que eres, Pablo, yo soy bueno. Qué lindo que eres, Pablo, yo soy lindo. Sí, etcétera. Los demás tienen ese poder. Eso, yo no lo tengo. Yo no me lo puedo dar a mí misma, a mí mismo. Tengo que ir a buscarlo en los otros, que es parte del conflicto de la triada que está ahí. La identificación con lo externo. El valor, mi ser, el lenguaje místico, está afuera. ¿Sí? Como hay un cuento sufí que es bien conocido, no sé si lo conocen, aparecen las imágenes de un sabio que se llama Nasruddin, y este sabio enseña a través de lo absurdo, como gracioso o absurdo para muchos. Entonces, para hacerlo corto el cuento, llega un vecino de Nasruddin, va llegando a su casa y ve al maestro tirado en la calle en la noche, bajo un farol, tirado en el suelo, que sea como buscando a alguien. Y el vecino se acerca, maestro, maestro, ¿qué pasó? Dice, estoy buscando las llaves de mi casa. Ah, yo lo ayudo. Y el vecino se pone ahí a buscar en el suelo, en todo el alrededor, y llevan como media hora y no encuentran nada. ¿No? El vecino le dice, pero maestro, acá no están las llaves. Y le dice, ¿usted está seguro, maestro, que se le cayeron acá? Y el maestro le dice, no, no se me cayeron acá. ¿Cómo? Le dice el vecino. Se me cayeron en mi casa. ¿Y por qué estamos buscando aquí? Y Nasruddin dice, porque acá hay más luz. ¿Sí? Entonces, ese absurdo que nos muestra este maestro es que el ser humano a veces busca en los lugares que cree conocidos, en lo exterior, donde a veces hay, entre comillas, más luz, pero siempre la llave está en la casa. Siempre estuvo la llave en la casa, que es lo podríamos decir que el nexo con el ser, la llave de mi ser, en lo que habla el esoterismo, de la sabiduría interior. Entonces, en el 2, con este concepto, esta idea distorsionada, esa fijación de yo no valgo, aparecen los otros tienen este valor, por lo tanto tengo que ir a buscarlo con ellos. Los demás me dan valor, así que si yo llego a un lugar y me dicen algo positivo, por supuesto, me lleno de eso, ¿sí? Porque los demás me dan, pero como es un efecto distorsionado, después eso se diluye como una droga y tengo que ir a buscarlo de nuevo, y ahí aparece el concepto de fijación y compulsión. Necesito constantemente estar recibiendo eso de los demás. No sé por qué realmente. El eneatipo 2 no lo sabe. No puede ver su complejo de inferioridad, a veces no ve ni su orgullo. Entonces, no puede hacer la dinámica completa de eso, de sentir que percibe que algo le falta y se tiene que completar. Es parte del conflicto del ego, por supuesto. El ego en lenguaje general es eso, siempre está incompleto, insatisfecho, vacío, necesita completarse para ser. Entonces ahí hay lo que se denomina en el enneagrama una pérdida de ser, porque
percibo que yo no puedo ser por quien soy. Tengo que hacer algo para valer, para que tenga sentido mi vida o etcétera. Eso es del ego. Entonces el 2 a nivel inconsciente tiene esos elementos. Entonces, ¿qué rasgo nos encontramos en el 2? Aparece, mencioné el sistema de la represión como sistema de defensa. No, la represión no permite que estos contenidos en los complejos de inferioridad, en todas sus dinámicas, penetre a su estado de vigilia, o sea, para que lo pueda ver. ¿Sí? Entonces, no lo puede ver. Y eso perpetúa el estado. ¿Sí? Aparece en los escritores psiquiátricos, ya cuando hay un desequilibrio muy grande en los enetipos 2, aparece lo que se denomina trastorno histriónico de la personalidad. Así está descrito. Ya dijimos que el eneatipo 2, lo voy a volver a mencionar, en el lenguaje de Carl Jung, ¿sí? La tipología junguiana, es un extrovertido emocional. ¿Sí? Aparece también, como decíamos, el tema de la sombra del eneatipo 2, que sería de donde viene la flecha, es el eneatipo 4. O sea, con ciertos contenidos psíquicos, elementos psíquicos del eneatipo 4 son elementos que están dentro de la psique del eneatipo 2, pero que rechazan, como el autovictimarse, esta melancolía y tristeza, la envidia en sí. No se puede ver el eneatipo 2 como alguien que envidia a los demás, porque eso implicaría que los demás tienen algo que yo no tengo. Y el 2 en su orgullo es todo lo opuesto, en su estado de vigilia es yo no necesito nada de nadie. Así que no se puede permitir un pensamiento, sensación emocional de envidia. No, la sensación de que el 2 cuando se autovictimiza y está como lamentándose tampoco, porque el 2 no se puede permitir eso porque le demostraría que en realidad existe un complejo de inferioridad que tiene. Entonces, en ese sentido es maravillosa la psique porque se genera un equilibrio de tal manera, aunque sea un equilibrio en esta cosa más distorsionada de fijaciones, un equilibrio coherente. No puede ver eso y por eso se perpetúa eso otro. Son piezas de rompecabezas que se arman muy bien. Están en movimiento, pero se calza cada cosa. El sistema de la represión es magnífico, ¿sí? Porque la represión no logra frenar todos los contenidos. O sea, los contenidos emergen. Y por eso es que el 2 a veces cae en estados de depresión, pero a veces no son muy permanentes, porque lucha para salir de ahí. Porque aceptar eso, aceptar esos contenidos sería aceptar que no vale. Y eso sería lo más doloroso que podría ocurrir para él o ella. Entonces, en la medida que esto es más grande, este efecto inconsciente, se polariza su imagen idealizada, o sea, digamos que el orgullo crece. Entonces, cuando un 2 uno se lo encuentra con un carácter muy, muy orgulloso, habla del dolor opuesto que está ahí, que no ha integrado. El punto es que eso es una distorsión cognitiva, es una fijación. En el trabajo terapéutico, el 2 debe desidentificarse de esa distorsión cognitiva, de eso de que yo valgo o no valgo, porque el orgullo en el fondo es pararse en el otro lado, es decir, yo valgo más que los demás, para sobrecompensar la sensación interna inconsciente de yo no valgo, valgo menos que los demás. Entonces, es la cara, es la misma moneda con dos caras nada más. O sea, no serviría decirle al bueno, entonces tienes que amarte a ti mismo y piensa que eres... No, eso lo hace, el orgullo ya hizo esa idea. Y no sirve, no sirve, no funciona realmente, porque está basado en una cosa irreal, una fantasía, una distorsión cognitiva. Hay un dicho antiguo de sabiduría que dice, lo irreal siempre es falso y lo real sigue siendo siempre verdadero. O sea, eso es. Siempre va a ser falso esa imagen que tienes de no sentir eso. Entonces hay que hacer un trabajo de integración con los dos y de desidentificación de eso basal que está.
Algunos rasgos de, por ejemplo, característicos del 2. Anoté brevemente. Pasión por autoensalzamiento. Se apoya en un proceso emocional que funciona como enamorarse de sí mismo, de sí misma. Hay una imagen glorificada, como todos los eneatipos que tienen una imagen se identifican con una imagen glorificada. Y por supuesto en este caso hay una represión con un sistema de defensa de la imagen negada, del complejo de inferioridad. Aparece esta estrategia de dar, mostrarse como dadores, ¿sí? Esta cosa como al servicio de la seducción, ¿sí? Porque por un lado me autoeleva, ¿sí? En esta cosa dadora que tienen los dos, por un lado se conecta con la imagen idealizada, ¿ven? Lo grandioso que yo soy, doy a los demás, ¿sí? Y por otro lado, cubre mi carencia, porque cuando yo te doy, tú me debes algo. Así que generamos un vínculo, un link, ¿no? Y ahí está la dependencia cubierta. La distorsión cognitiva, fijación, sería un rasgo narciso en este punto. No exactamente, porque en el fondo acá la fijación, o sea, por un lado el orgullo que estamos hablando, está sobrecompensando un complejo de inferioridad, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo desde otro lugar que en el caso del 2, la fijación se define como falso amor, por ejemplo. Se ha descrito fijación, falso amor, algo que parece muy genérico, pero es, digamos que es una especie de impostura del 2, ¿sí? ¿Por qué se le llama falso amor? Porque está intentando conectarse con esta imagen dadora con los demás, pero está obteniendo cosas por eso, que no puede ver. Por un lado, obtiene el alimentar el orgullo, yo soy dador, dadora, soy generosa, generoso, ¿sí? Y por otro lado, genera el vínculo con los demás que necesita. La carencia está cubriendo dos lados, la imagen idealizada y la imagen negada. Los demás me deben, así que tenemos un vínculo. Pero los otros dependen de mí, cuando en realidad hay un impulso a depender de los demás. ¿Sí? No puedo estar solo o sola, los dos sufren estando solo o solo. Entonces, el punto del narcisismo tiene que ver más con el 3 y con el 7. ¿Sí? Ahora, los dos tienen una beta narcisista, o sea, tienen vanidad, llamémoslo así, claro, porque es un ala del 2. El 2 tiene ala 3 y ala 1, 1, 2, 3, como un reloj, ¿no? Y en el 3 está la vanidad, pero es un rasgo secundario, no es principal, no es su fijación principal. Pero en el caso de los 3 y los 7, sí es rasgo más principal. Y la beta del narcisismo es bien, bien compleja, bien profunda. No es la obvia que se conoce. También voy a entrar ahora a ver al eneatipo 3. Entonces, esta dinámica que estoy explicando del 2 se forma en una ecuación, ¿sí? Una fórmula que tiene el eneatipo 2. O sea, por un lado hay una imagen que está sobrecompensando lo otro, esta motivación, este vacío, esta carencia que percibe distorsionada, genera un movimiento inconsciente, ¿sí? Una movilización para cubrir eso que me falta, y eso se transforma en una actitud que tiene constante, y esa actitud, por supuesto, que es contradictoria con el discurso del orgullo. El orgullo es no necesito a nadie, y por otro lado mi actitud es estar llamando la atención de los demás. Entonces alguien me diría, oye, si no necesitas a nadie, ¿por qué necesitas llamar la atención de los demás? Hay una imagen muy clásica ahora que están las redes sociales. Los dos tienden a subir un montón de fotos, y como aparece esta cosa seductora, erótica, la mayoría de las fotos que suben los dos a Instagram o Facebook son fotos en traje de baño, en ropa interior, qué sé yo, no sé qué. Y para que pase un poco sin que no sea tan obvio a veces, ponen una frase de Buda de repente, ¿sí? El todo es las partes, o una frase de Kant, una frase así como filosófica, y salen semidesnudos arriba de una cama. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la frase de Buda con eso? Sí, pero si uno les dijera, les hiciera ver, oye, ¿y por qué tienes que salir en ropa interior, escribirle mientras pones una frase de Buda? Dirían, bueno, a mí me gusta a mí me gusta ponerme así. Ah, pero estás intentando llamar la atención de los demás. No, a mí no me interesa lo que opinan los demás de mí. A mí me gusta andar sin ropa interior y saco esas fotos y las subo. Pero ¿por qué llenas todo? Tienes lleno de tus fotos. Bueno, porque me gusta, o sea, me gusta mi cuerpo, que sé, cualquier cosa. No van a reconocer que hay una intención, por supuesto, porque no la pueden ver, inconsciente, en el caso de los dos, por supuesto estoy hablando, no es que alguien sea modelo, por supuesto, si alguien trabaja de modelo y se quiere autopromocionar, tiene que subir fotos, todo tipo de ropa, ¿no?
no pueden reconocer su intención de recibir likes, ¿sí? Digámoslo así, aprobación, que me estén constantemente poniendo me gusta, qué sé yo, no sé qué. En los dos aparece el tema de la personalidad también, una faceta de la personalidad histérica, que llaman también. Desde lo freudiano un poco eso, que es que quiero llamar la atención, pero una vez que logro esa atención, rechazo el acercamiento. ¿Sí? Entonces, quieren llamar la atención, pero una vez que se produce el acercamiento de alguien, lo rechazan, porque implicaría que lo necesito, que se concreta eso. Y como no se puede concretar, en realidad yo no quería tus likes, o no quiero que te acerques, ¿no? Te estoy seduciendo, pero solo para que me mires hasta cierta distancia. Pero cuando te quieres acercar, yo te digo, a ver, no, o sea, te puedo coquetear, seducir, pero una vez que la persona se acerca, decir, oye, ¿qué tal si salimos? Perdón, te estás confundiendo. Yo no te quise decir eso. Claro, porque implicaría reconocer su necesidad. Y eso sería volver a reconocer su parte dolorosa, ¿no? De necesito a los demás. Necesito el afecto, el amor, la atención, el deseo tuyo. Y no lo puedo aceptar eso. Así que se vuelve un juego, ¿sí? Esta personalidad histérica, en el fondo, que está, como los argentinos decían, como calentar la tetera, decían, ¿no? Y no tomársela. Así como que te provoco, pero después ya no, aléjate, ¿sí? No pueden reconocer la necesidad, por eso es que rechazan el acercamiento en línea general. Eso pasa mucho con los dos. Entonces, esa dinámica está muy marcada y es un rasgo principal del orgullo de los dos. Está ahí, está dinamizado. Un carácter amoroso, cordial, de contacto, qué sé yo. Pero así como dicen, hacen el amor, hacen la guerra. ¿Sí? Porque tienen una beta más agresiva. Son caprichosos los enetigos. Si todo está resultando como ellos o ellas quieren, está todo bien. Pero cuando se frustra su orgullo, se ponen muy agresivas, y que pueden pasar de lo amoroso a la guerra. Entonces, es muy común que sean muy reconocidos como personas muy temperamentales. ¿Sí? Exigen privilegios, son impulsivos, arrogantes, ¿sí? Histriónicos, pueden ser agresivos como dulces. ¿Sí? Esconden su necesidad de ser amados o amadas. Como lo que hablaba, esta frustración amorosa infantil que tienen, que puede haber ocurrido o no, pero ellos asumen que existe, que es real, ¿no? Ya hablamos de la realidad psicológica. Es un carácter hedonista, o sea, disfruta de, sobrecompensa con los placeres, ¿sí? A veces el dolor, ¿sí? Es muy común que los dos se angustien mucho y, no sé, que necesitan satisfacer comida, por ejemplo. Es muy común que los dos sufran a veces de sobrepeso, qué sé yo, cuando la están pasando mal. No se pueden contener porque la sensación de placer, eso, esa cosa más lábil, les quita angustia, porque no pueden ver el proceso interno más profundo. Cuando hablo de lo que estoy describiendo los tipos, los seniatipos y los tipos de personalidad, no estoy hablando que sea la totalidad de la persona, ya hablamos en su origen en la clase anterior, que tenemos una esencia, un ser y esta personalidad. Y entonces estamos en esta como especie de dualidad entre mi ser, que tiene una dimensión distinta, a mi personalidad, que es esta forma de adaptarme en el mundo. Entonces, hay dos que tienen todo, pero dicen, bueno, pero yo tengo otras cosas como esta y esta. Claro, por supuesto que sí, que eso son parte de su esencia, pero esta mecanicidad que fue formada desde la infancia y la adolescencia está ahí presente y no se podría negar. En la medida que yo puedo integrarla, reconocerla, trabajarla, por supuesto que empieza a tener menos fuerza. No se vuelve mecánico. ¿Qué es mecánico? Algo que sucede de manera automática sin mi voluntad. O sea, no me quiero, o sea, me puedo sacar una foto como ella, como estas dos que conté, que se dio cuenta, ¿y por qué estoy tan angustiada? Porque no me saludaron cuando llegué al trabajo. Se preguntó, ¿por qué me angustió tanto? ¿Por qué siento tanta pena y dolor? Porque no me saludaron hoy día, como me saludan siempre cuando llego al trabajo. Esa pregunta era clave para ella, para poder profundizar. O sea, no es algo que voluntariamente ella no quería sufrir eso, pero se dio cuenta que era un tema para ella, que ese tema era importante en la atención de los demás. Consideración interna se llaman las emociones negativas.
necesito, es la consideración interna que habita en el 2, es que necesito, siempre estoy pendiente de lo que los demás piensan, sienten o digan de mí. Entro a un lugar con más personas y cambia mi actitud, me pongo más tenso, más nervioso, porque como que quisiera saber qué piensan o sienten los demás de mí. Es como que yo fuera el centro de la atención de los demás. No entro a un lugar tranquilo, tranquila como cuando estoy en mi casa, sino que hay más personas y me inquieto y siento la inquietud interna. Y aparece esta fantasía de querer saber lo que piensan los demás, sienten de mí o hacen. Entonces, si alguien me está mirando y hace un comentario, digo, quizá, ¿qué dijo de mí? Y le pregunto a los demás, oye, ¿tengo algo en la cara? ¿Por qué? No, es que vi que me miraban algunos. Así como que toda la atención está en mí y todos los demás. ¿Sí? Y yo me preocupo mucho por lo que digan o no digan. O sea, opera mucho eso en los dos. Es muy, muy potente. Voy al eneatipo 3. El eneatipo 3 es la vanidad a propósito del narcisismo. ¿Sí? Este fenómeno tenemos que verlo como fenómenos humanos generales, no solo de un eneatipo, por supuesto. El narcisismo, claro, tiene vetas de manera más superficial y otras más profundas, que las profundas son las que explican el fenómeno. El narcisismo, claro, con la imagen de Narciso, este personaje que se enamora de su propia imagen. ¿Sí? Se mira en un lago, se enamora de su propia imagen y esto le termina costando su vida. Desde ese punto de vista parece como una especie de, apareciera una crítica como superficial a la vanidad. Por otro lado, en la cultura actual, la vanidad es considerada buena. ¿Sí? Es amarse a sí mismo. ¿Sí? Es como amarse a sí mismo está bien, entonces ser vanidoso, tener elementos de la vanidad ahora es considerado incluso bueno. ¿Sí? Se le cambia el nombre, se dice, no, la preocupación por uno es amarse a sí mismo. O sea, esta imagen de estarme mirando en el espejo como Narciso y estar viendo qué tan lindo estoy hoy día o tan linda, no tendría nada de malo actualmente. El punto es que no es eso el narcisismo. ¿Sí? O es una faceta muy superficial. El narcisismo en sí, en su estructura más básica, elemental, que tiene que ver con incluso la vida uterina, ¿sí? Es una de las, yo diría, distorsiones más arcaicas en el ser humano, tiene que ver con la no separación del mundo. Digamos que en la estructura inconsciente casi arcaica es yo y el mundo somos uno. No hay una división, no hay una diferenciación. ¿Sí? Porque no voy a hablar del misticismo superior como una cosa holística en que yo me conecto con el universo. No tiene que ver con eso, que hay una totalidad, pero los místicos en ese nivel saben la diferencia entre yo y el mundo y el universo y las demás personas, ¿no? Es una conexión superior. No, en este caso no hay diferenciación. Digamos que el niño o niña no se diferencia del mundo como de la vida uterina, ¿sí? Y aparece este fenómeno arcaico del narcisismo. Yo y el mundo somos uno. Y por eso es que los narcisistas necesitan el espejo del mundo. Por eso es que la vanidad, por eso se habla de que el eneatipo 3 busca el éxito. Si uno vuelve, retrotrae eso, se da cuenta que dentro de los rasgos del 3, el 3 se considera mejor que los demás, superior y mejor a los demás, en todo sentido. Si uno habla francamente con un 3, un tipo 3 de personalidad 3, dice, pero yo soy mejor y va a argumentar. En el caso de un 3 que yo conocí, él me contó que él había con un grupo de amigos comentado que él decía, él se sentía mejor y superior a los demás. Y sus amigos se rieron. Pero él dijo, a ver, les dijo, pero a ver, aclaremos, lo dijo. Yo tengo tres carreras, tengo tres, qué sé yo, tengo un doctorado en tal cosa, tengo tres maestrías. ¿Cuántas personas en el mundo tienen lo que yo tengo como calidad académica? Pocas, ¿ven? Tengo una familia excepcional, soy deportista, me va súper bien, tengo éxito profesional, tengo mucho dinero, qué sé yo. ¿Cuántas personas tienen lo que yo tengo en lo material, en la calidad académica, en la familia que tengo, incluso físicamente, digámoslo así? Yo soy un tipo súper guapo, qué sé yo, mucho más guapo que el promedio de todos los hombres. ¿Qué duda cabe que soy mejor y superior a los demás? Si lo que yo tengo y lo que yo he logrado no lo logra cualquiera. Soy mejor que los demás, empíricamente mejor. Soy más bello, tengo más dinero, profesionalmente soy superior, soy más inteligente que los demás, más culto y todo eso. Así que, ¿qué duda cabe? ¿Por qué se ríen? Le decían a sus amigos. Si yo soy superior a los demás, no cualquier hombre es como yo debo serlo.
el 1 o 10% o menos en el mundo que tenga el mismo nivel mío académico, profesional, hasta de belleza física. Entonces, uno diría, bueno, ok, sí, esos son parámetros, pero no les basta con pensar y sentirse superior a los demás. Lo tiene que demostrar empíricamente en el mundo. Porque él podría quedarse tranquilo, o ella, soy mejor, soy más bella, soy más inteligente, no le basta. Tiene que demostrarlo empíricamente en el mundo. Tiene que recibir el premio del mundo. ¿Por qué? Porque no hay una división, no hay una diferenciación. El mundo y yo somos uno. Por eso necesito el premio del mundo, el logro, que me den el trofeo, que a fin de año digan, pongan en mi foto en un cuadro y digan el mejor del año, la mejor del año, lo que sea, la mejor profe de yoga, el mejor empresario, el mejor pastelero, lo que sea, el deportista destacado. No me basta con yo pensar, sentir que soy mejor, necesito que el mundo me lo diga. Y ahí aparece la no diferenciación. Por eso es que los tres buscan empíricamente, externamente, la confirmación de lo que piensan y sienten. Es por su narcisismo, por la no diferenciación. Y como no se diferencian del mundo, tampoco de las personas. Por eso es que los narcisistas no son empáticos. No existe un otro. Si yo no existo como un proceso, como por ejemplo Carl Jung llama proceso de individuación, en que me reconozco como individuo con ciertas características, pensamientos, ideas, y reconozco a los demás también con sus propias características y ideas, y los valido. Me valido yo como individuo y valido a los demás con pensamientos distintos, ideas distintas y todo, como otros individuos, en un proceso de individuación integral. Parte con mis padres, el proceso de individuación viene de separación de mis padres. O sea, reconozco a mi madre y a mi padre, o tutores, lo que ustedes quieran, como diferentes. Así que no hay conflicto en que yo y ellos no pensemos ni sintamos distintos. En cierta etapa el niño es conflictivo, los adolescentes también, entre que mi padre y mi madre sienten, porque no ha habido un proceso desarrollado de individuación en las etapas de desarrollo. Esto es mucho más arcaico en el narcisismo. No hay, el mundo y yo somos uno. Por lo tanto, yo no soy uno. No ha habido proceso de individuación y por lo tanto los demás tampoco son. Así que los que están cerca mío, muy cerca mío, efectivamente son extensiones mías. O bien extensiones del mundo. No hay otros. Entonces, ¿cómo voy a ser empático si no existe un otro? A nivel inconsciente profundo, no hay un otro. Son extensiones mías, son del mundo. Y yo y el mundo somos uno. No puede comprender eso, ponerse en el lugar del otro. No lo logra, porque internamente no existe un otro. Y eso es la faceta narcisista más profunda. Eso es lo clave en el narcisismo del eneatipo 3, que es un rasgo principal y también aparece en el 7. Por eso es que mucha gente que tiene parejas 3 o 7 dice, no es muy empático, nunca se pone en mi lugar, etc. Claro, porque en esa estructura de personalidad que es parte de su estructura psíquica, no aparece ese elemento. No logra comprender qué sería eso, que empatizar con otro. Y menos en lo emocional, una cosa en lo intelectual, en lo emocional peor. Porque los eneatipos 3, como hablé de la tríada, en la tríada emocional, el eneatipo 3 tiene inconscientes muchas características emocionales. No se conecta con eso, ni siquiera las ve. Así que menos va a empatizar en lo emocional con los demás. En lo intelectual podría adaptarse, quizá no empatizar, adaptarse, ceder, pero en lo emocional le cuesta un universo. Realmente no logra conectarse emocional con los demás porque no logra conectarse ni consigo mismo emocionalmente. ¿Qué elementos importantes que aparecen? Bueno, aparece como la falsedad, este engaño a apariencia. ¿Sí? Los tres sienten que el mundo es de apariencias, así que ellos está bien que engañen y muestren una máscara, porque los tres dirían que todos fingimos. Tenemos uno reclama, oye, pero tú a veces como que nos pones una faceta, no eres tan honesto. Bueno, y diría, nadie es honesto en el mundo, todos ponen máscaras. Así que yo también lo hago. Entonces, reconoce también un poco ese engaño.
el sistema de defensa que tiene la identificación. Volvemos al mismo fenómeno, como les decía, todos los rasgos de sistemas de defensa y todo eso calzan perfecto con el mapa del eneatipo. Las identificaciones, la no separación con las cosas. Yo y mis ideas son una cosa. Si tengo ideas políticas, yo soy mis ideas políticas. Porque abandonar algo de eso implicaría como que dejo de ser quien soy. Alguien, por ejemplo, que dice, yo valoro mucho la justicia es algo muy importante para mí. Uno puede decir, te identificas con eso, le estás otorgando un valor agregado a eso. ¿Qué significa eso? ¿No ves tu parcialidad en eso? Eso no lo pueden ver, pero abandonar ese como valor de la justicia implicaría que dejar de ser justo. Aparece un elemento de eso. La oposición, aparece esta dualidad. Si no defiendo la justicia, quiere decir que no me importa, entonces paso a ser injusto, como los demás. Entonces aparecen juicios fragmentados en todo eso. Y también aparece en el 3. No se identifica con las cosas, se pierden las cosas. Yo soy los pensamientos, yo soy... Gurdjieff decía, uno se puede identificar con una pipa, con cualquier cosa, con el clima. Un fenómeno, yo creo que el clima es un buen ejemplo de identificación. Hay gente que mira por la ventana y está lloviendo y hace frío y dicen, ah, qué desagradable este día, y se ponen mal genio. Me molesta tanto que llueva y que haga frío, que es desagradable, bla, bla, bla. Y otra persona mira por otro ventanal en otro lugar y mira afuera que está lloviendo y está fresco, hace frío y dice, qué rico, que llueva para que se limpie el aire y me gusta que esté fresquito, me abrigo y listo, no pasa nada, vamos a tomar un cafecito caliente y además la lluvia, qué rico, limpia todo. Eso es identificarse con algo. El clima es un fenómeno neutro, pero yo le otorgo valor, significado, incluso cambio de estado interior, anímico, porque está lloviendo y otro hace lo mismo en oposición o con... Nos podemos identificar con cualquier cosa, es pérdida de ser. Ya dejo de estar en mi ser y me identifico con un concepto, idea, estado emocional, o el clima. Y voy a culpar a lo exterior por la alteración de mi estado emocional. ¿Por qué andas tan mal genio hoy día? Bueno, y que con este clima de porquería, puro frío y lluvia. O a persona, por supuesto. El favorito del ser humano, ¿no? Identificarse con personas. Hay que echarle la culpa al empedrado, así que partamos con nuestros padres y familia, estamos listos, estamos libres de toda culpa. La culpa de mi vida es de ellos, ¿no? Del clima, del vecino, de mi jefe, de mi jefa, de mi pareja, de quien sea. Es perderse, la identificación me pierdo. Y en el tipo 3 tiende a perderse en las cosas. Es un rasgo principal que está secundario en otros eneatipos, pero el 3 se pierde en las cosas. Se identifica con un rol. Por ejemplo, el 3 dice, tengo que demostrar empíricamente lo que valgo, así que voy a asumir. Es como que preguntar al mundo, ¿qué profesión, por ejemplo, es destacada? Ah, no ser que es médico, es muy valorado en este país. Perfecto. Entonces me voy a transformar en médico, y el mejor médico. Entonces, se personifica camaleónicamente en esto y se identifica con eso. Yo soy el médico. Yo y médico somos la misma cosa, porque eso es lo que me da valor. Y sufriría si dejo de ser médico. En una película existe eso, un cirujano famoso tiene un accidente y ya no puede, el accidente le afectó las manos y el cuerpo y no puede seguir trabajando de cirujano. Y eso es lo que a él lo era reconocido mundialmente. Así que cae en una depresión profunda. No quiere ni vivir. ¿Por qué? Porque yo soy el cirujano y el cirujano soy yo, así que si ya no puedo trabajar de cirujano, ya no soy. Eso pasa con la identificación. Me identifico con algo y si ya no tengo ese algo, lo que sea, por más bizarro que pueda ser, ya no soy si no tengo eso. Nos identificamos con los hijos, con los padres, madres. Si ya no está mi hijo, yo ya no soy. ¿Quién soy yo? No existo. ¿Sí? Entonces, la identificación es un rasgo principal del tipo 3.
En el DSM, curiosamente, que es norteamericano, quizá no es curioso, en el DSM, este manual de psiquiatría, no aparece el eneatipo 3 descrito. Y es gracioso porque en Estados Unidos está lleno de eneatipos 3. Entonces, no sé qué parece que se consideraron que estaban muy normales. ¿Sí? Si no se reconocen y no está descrito. Y está lleno de eneatipos 3. Entonces, como que ellos consideran que eso está bien, la actitud que tienen. Es un extrovertido el 3. Dijimos que tampoco está descrito en los rasgos junguianos, pero es definitivamente alguien racional, sensorial, extrovertido. Es extrovertido. ¿Sí? Su sombra, la sombra del eneatipo 3 es de la flecha de donde viene, que es el eneatipo 6. El vector viene del 6. Podría compartir pantalla por si acaso alguien me puede decir, bueno, no me los conozco de memoria y tendría razón. Entonces voy a compartir para que se vea. O sea, si alguien tiene la duda, ve que claro. Aquí está el eneatipo 3 y la rayita o flechita viene del 6 al 3. Eso es la sombra, con el elemento junguiano que tiene que ver con esta imagen o contenidos que rechazo. Bueno, ¿cuál es el contenido principal que rechaza el 3? Es el miedo. La búsqueda de seguridad que genera el miedo, la ansiedad, la falta de contacto con la realidad. Son contenidos del 3, inconscientes, que están dentro de su psique y que lo afectan mucho. Cuando el 3 está un poco frustrado, aparecen elementos del 6 sombríos, pero siempre están presentes. Podemos decir que es un gatillante de la respuesta del 3. Es lo opuesto, ¿no? La imagen idealizada del 3. El 3 está identificado con su imagen idealizada. ¿Sí? Yo soy el mejor, soy el más bello, la más bella, el más inteligente, etc. Se muestran tremendamente seguros. ¿Sí? Mucha gente admira la seguridad de los 3, dice, oh, que me encantaría tener ese aplomo, ese desplante, esa seguridad, cuando en realidad es una sobrecompensación ¿de qué? Del miedo, de lo opuesto, de inseguridad profunda. Tienen tanto miedo los 3 que no son capaces de mostrarse por sí mismos, por quienes son realmente, y generan una máscara de ellos. ¿Sí? Generan esta máscara evidente, como de cartón que está de los 3 cuando uno está frente con ellos. Porque tienen tanto miedo, ni siquiera se atreven a mostrarse por quienes son. Así que aparece son los 3. Es un carácter controlado, los 3, a pesar de que estén en la tríada emocional, como tienen negada, los de la tríada del medio tienen inconscientes los fenómenos de la tríada, no es alguien emocional. A pesar de que tiene una especie de carácter un poco feliz, una atmósfera nos muestra con cierta felicidad o tranquilidad, por lo menos, de autosuficiencia, por supuesto, el 3 realmente está lidiando con un miedo profundo. Es muy común que algunos 3 tengan hasta algún tic de repente, nervioso, y que aparece. Están conteniendo mucho eso. Así que eso, aparece también el descriptor también de los 3 del el tema de la arrogancia, que tiene que ver con la arrogancia desde el punto de vista de arrogarse cosas que no tienen, ¿sí? Se arrogan cualidades superiores a las que tienen muchas veces y se arrogan, o sea, dicen que las tienen cosas o cualidades o características que no tienen. Aparece una preocupación apasionada por construir una imagen de ello. Vivir para los ojos de los demás, ¿sí? De lo que los demás consideran bueno. Ahí aparece la identificación. Se muestran alegres, se movilizan para demostrar su valor. Por eso es la búsqueda de éxito, eficiencia. Se identifican con una buena imagen, esta imagen idealizada, que va a estar en contraposición con la imagen negada, que es del miedo, inseguridad. ¿Sí? Aparece esta cosa como autosatisfecha, ¿sí? Como que también aparece la necesidad de atención. Necesitan que les confirmen lo bueno que son. Por eso es que los 3 generalmente se juntan con un grupo de personas que los están alabando, siempre diciéndoles que son muy buenos, que son lo que dicen ellos creer. Son pragmáticos, calculadores también, en esa parte de su característica, fríos a veces. También tiene una beta hipervigilante, controladora. Están siempre atentos al ambiente. Se dice mucho que los 3 cuando van a una fiesta van a hacer lobby, en realidad. No es que realmente vayan a disfrutar mucho de la fiesta, ¿sí?
se identifican con esta imagen que venden, están atentos al entorno, qué sé yo. Con la pareja, bueno, ya hemos visto esa característica, el tema de la falta de empatía de los tres. Por supuesto, como ellos quieren mostrarse como algo exitoso y bueno, si consideran que en el discurso cultural ser buen padre, ser buen, no sé, tener una familia buena, van a esforzarse enormemente por cumplir los, los preceptos de lo que se describe, el descriptor cultural de que es tener una buena familia, porque ellos quieren demostrar que son lo mejor en todo lo que se les proponga. Así que si voy a formar una familia, entonces voy a ser el mejor madre o la mejor padre de familia, y para eso van a leer un manual o descriptor general cultural de qué es ser buen padre o ser buena madre, y lo van a ceñir al pie de la letra para que sean socialmente reconocidos como buenos padres. Así que en ese sentido, o sea, hasta ese punto, pero el tema de la empatía les cuesta mucho, mucho. Yo en un discurso de un 3 que conocí que tenía como 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos, él siempre hablaba de sus hijos, pero como una extensión de él. Mis hijos, te das cuenta que son tan lindos como yo, o son tan inteligentes como yo, van a ser muy exitosos como yo, siempre era una extensión de él, no eran individualmente con características, siempre tenía que ver con él. Entonces ahí la no separación, ¿sí? Entonces ahí por eso el tema de la falta de empatía con eso. Muy, muy clave en los tres. El otro de la tríada emocional, que es los que quiero ver hoy día, el eneatipo 4. De la tríada emocional tenemos 2 extrovertidos, o sea, el eneatipo 2, un emocional extrovertido, el 3 es un extrovertido, una combinación entre racional y sensorial extrovertido, y aparece el eneatipo 4, que es de los 3, es el introvertido del grupo. ¿Sí? Y este eneatipo 4 es el descriptor que aparece dentro de varios. Uno aparece la pasión con el tema de la envidia, ¿sí? La pasión, la fijación, la insatisfacción. Y aparecen los filtros cognitivos como la melancolía y como sistema de defensa la introyección. ¿Ya? Voy a hablar un poco de eso. Los eneatipos 4, un carácter introvertido, sería un intuitivo introvertido. Tienen un constantes, se están mirando el ombligo, podríamos decir. ¿Sí? Así que esto mirarse constantemente el ombligo, chequeando principalmente cómo están sus estados emocionales, como que un 2, así como un meteorólogo que se levanta en la mañana y tiene que dar el clima, así que se preocupa de averiguar cómo está el clima en el lugar en que vive y en todas partes, como que en el eneatipo 4 se levantara por la mañana e hiciera un chequeo de cómo está emocionalmente. De cómo estoy hoy día emocionalmente, su clima emocional, digámoslo en ese lenguaje. Es tremendamente importante para ellos. Y dependiendo de lo que lea en ese minuto, es cómo se va a sentir, porque se identifican con sus estados emocionales temporales. Porque si entendemos, uno tiene fluctuaciones emocionales durante el día. Depende de ciertos estímulos, uno puede amanecer, por ejemplo, muy contento, contenta, y de repente pasó algo grave en la tarde y ya estoy triste y preocupado, qué sé yo, o enojado y enrabiado. O sea, mis estados emocionales pueden ir fluctuando, por supuesto, depende obviamente de estímulos tanto externos como internos. El 2, como que se chequeara en un momento determinado y viera ciertos estados emocionales y se identifica con eso. Es como, hoy día soy la tristeza. ¿Sí? No es que siento tristeza o tengo pensamientos tristes en relación a algo, me totalizo, así que estoy triste. Entonces, esa identificación tiene que ver con fenómenos más complejos. Entonces ya hablamos un poco de que el eneatipo 2, siempre me preguntan los dos, es un clásico esto. Oye, Pablo, me dicen, mi problema es como el del eneatipo 4, perdón. Los 4 me preguntan, con respecto a la envidia, esta sensación, cuando yo les digo el descriptor de la envidia, uno de los descriptores es que sentir o pensar que los demás son más felices que los demás tienen cosas que yo no tengo. ¿Sí? Que no sé, que la Pachamama, Dios, el astral, lo que ustedes quieran, le dio más a otros y a mí no me dio tanto, qué sé yo, hay algo así, que las personas no me aprecian tanto, qué sé yo. No soy tan feliz y aparecen fantasías idealizadas de los dos, que ellos se dan cuenta, o sea, cuando no están en pareja y quieren tener pareja, ven una pareja en la calle y dicen,
qué lindo ser, tener, qué hermoso tener pareja, qué bonita la pareja, se nota que se aman, se nota que bla, bla, seguramente se conocen de varias vidas y todo eso. Y los tipos se llevan pésimo, pero en esta imagen los ve de lejos y se imagina una imagen romántica, con música, encarnaciones juntos de película, y quisieran tener eso. Qué lindo sería tener así una pareja igual que ellos. Y eso a cualquier cosa, no solo a parejas, ¿eh? A la vida misma, ¿sí? Esos los dos, o sea, perdón, los cuatro, insisto, los cuatro tienden a pensar después cuando estudian enneagrama que sufren el mismo problema o fijación que los eneatipos 2. Por eso es que tanto repito el 2. Me preguntan, Pablo, nosotros tenemos el mismo tema, la fijación que los eneatipos 2. ¿Cuál digo yo? Un complejo de inferioridad, ¿no es cierto? Por eso nos sentimos tan mal con nosotros mismos, nos viene la autovictimización, nos lamentamos, qué sé yo, bla, bla, etcétera, etcétera. ¿Y tenemos un complejo de inferioridad? No. Ah, no. ¿Y entonces por qué no nos sentimos tan mal? Es lo opuesto, les digo yo. ¿Por qué? Porque los eneatipos 2, o sea, eneatipos 4, por si acaso hay un eneatipo 4 acá, lo que voy a decir le va a hacer absolutamente sentido. De hecho, les causa un poco de pudor a los 4. Los cinetipos 4 se sienten especiales. Su fuero interno. Si hay algún 4 acá, les aseguro que eso llegó. Se sienten especiales. No lo dicen públicamente porque les da pudor. De hecho, cuando uno se los dice en su cara, los cinetipos 4 como que se avergüenzan. Así como que se sonrojan y dicen, bueno, es verdad, lo tienen que reconocer. Se sienten especiales. Entonces yo les digo, tu conflicto, tu fijación es eso. Es una vanidad frustrada. Tú te sientes especial, o sea, no como una diferenciación, sino como una cualidad. O sea, dicho de otra manera, a un 4 no le sirve que le diga, bueno, todos somos especiales en el mundo. No, no, a mí no me sirve, diría eso un 4. Ser especial es que yo soy superior a los demás, tengo cualidades, características, sensibilidad. Entonces, si uno le preguntara, ¿por qué tú te consideras especial, superior a los demás? Bueno, dirían, si lo pudieran hablar, porque les da mucho pudor, porque yo me considero mucho más sensible que los demás. Sí, yo tengo una sensibilidad mayor que se puede trasladar en intuición o habilidad de alguna área, cualquier cosa. Yo tengo una sensibilidad mayor a los demás. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y además, por esa sensibilidad que yo tengo, me hace sufrir por las cosas, como me afectan las cosas. Ah, o sea, en la ecuación de un 4, soy especial, cualitativamente superior a la mayoría. No soy comprendida, además, por mi especialidad. El descriptor de un 4, una vez que son 5 hermanas, y ella es la del medio, dije, y bueno, ¿y tu infancia cómo era con tu hermana? Bueno, nos llevábamos bien, pero tenía un problema con ella. ¿Qué? Es que yo veía cosas en los demás que ellas no podían ver. Ninguna de mis hermanas veía lo que yo podía ver. Entonces mi hermana me decía, ¿pero por qué dices eso? Bueno, siempre me discutían a veces, pero claro, yo entendí después que ellas no podían ver lo que yo veo. ¿Sí? Porque yo soy especial, tengo unas cualidades superiores a todas mis hermanas, así que las de ellas ninguna podía ver lo que yo veía. Entonces, ahí está en el descriptor, del cual no lo pueden evitar. Y por eso tenía conflicto un poco con mis hermanas. O sea, no es que mis hermanas tuvieran visiones distintas, apreciaciones, sino que yo veía algo superior y que nadie más. Por eso no me comprendían mis hermanas, mi cualidad, mi don, etc. Entonces, los 4, su conflicto es que es su fijación. Se creen superiores a los demás, especiales. En la fantasía de un 4, si hay 4 acá también, va a comprender, pongo a veces imágenes. Un 4 es como que estuviera sentado, llego en una cafetería, tomándose un café, y de repente sería una fantasía ideal, y otras más, que se acercara a alguien, que cruce el café y le diga, disculpa que te moleste, ¿sí? Ah, sí, dime. Es que no pude evitar, estaba al otro lado del café, y como te vi a alguien tan especial, era como la persona especial del café acá, tuve que acercarme a saludarte, qué gusto conocerte, qué especial que eres tú, ¿no? Eso con 4 sería, pero con un regalito así, pero endulzado, maravilloso.
Ay, gracias. ¿Me podría sentar a conversar por lo menos 5 minutos contigo? Sí, por supuesto, claro. Por fin alguien me reconoció, ¿no? ¿Por qué se frustran los cuatro? Porque no sienten el reconocimiento de los demás de lo especial que son. Esa es su fijación. Y pasa en la ecuación lo siguiente. Hay ecuaciones en todos los eneatipos, hay ecuaciones como una fórmula. El eneatipo 4 inconscientemente sería esta la ecuación. Por supuesto, hay un montón de rasgos. Está la melancolía, la insatisfacción, esta cosa de estar ensoñando con cosas ideales, súper románticas, ideas. Claro, y nadie llena eso ideal. Por eso es que el 4 nunca, ni pareja, ni nada, ni el mundo, nada llena su romanticismo. Todo tiene que ser de una manera que no hay nadie, no hay pareja ni nada que llene esa cosa, esa imagen ideal. ¿Qué tiene que ver? Tiene con una proyección de sí mismos. Como ellos son especial, debería haber alguien especial. Y como esta forma especial que sienten que son no es reconocida en el mundo, sienten como el conflicto con el mundo. Y aparece la frustración y se identifican con su imagen negada y empieza el dolor. Se abre como una herida por eso. Como el mundo no les confirma lo especial que son. Y aparece este dolor, este sentimiento doloroso, frustrante, ¿sí? Casi teatral de los cuatro. Sí, vayan ustedes, yo me quedo aquí sola, solo, no se preocupen, qué sé yo. Un descriptor de un cuatro, con el cual trabajé terapéuticamente, me decía ella, cuando yo le dije lo de teatral, me dijo, ¿es verdad eso? Me dijo, yo con pareja alguna vez, cuando nos peleábamos fuerte, y él se decía, ya me voy a ir hasta que te tranquilices, le decía a él. Ya, sí, si ella tomaba un cuchillo o alguna cosa cortopunzante, y él le decía, perdón, ¿por qué estás tomando ese cuchillo, esas tijeras? No, nada, tú ándate nomás y relájate, qué sé yo. Y si no me encuentras, bueno, tienes que saber que alguien te quiso, qué sé yo. Así que no te preocupes por mí si no me encuentras, qué sé yo. Así, entonces eran unas actuaciones y el tipo, y ella llorando, y el tipo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Se enojaba y era peor, y la actuación era más así. Ya, pero no te enojes, si tú vives tu vida, si no quiero conflictuar tu vida, yo sigo con la mía acá, sale y vive tu vida, y no sufras por mí tampoco, qué sé yo. Hasta que él volvía al personaje, y eso le pasó con muchas parejas, y ese personaje se, se fundía con ella, se sentaba y se ponía a llorar con ella. No te hagas daño, yo te amo, bla, bla, bla. Y cuando había esta catarsis de los dos llorando, a ella se tranquilizaba. Me decía, se le pasaba el tiro la angustia y decía, ya, mi amor, ya paremos de llorar, no pasó nada. ¿Vamos al cine o vamos a hacer algo? Y ahí se tranquilizaba. Me dijo, yo se le pasaba muchas veces, o sea, que después que el otro como que empatizaba con el dolor y se sumergía en el dolor con ella, se cavaba el tiro esta cosa. Y ahí me dijo, sí, era como teatral, como el llanto de estas lágrimas de cocodrilo, hacen los niños y niñas, lloran ya y se les pasa el tiro, una cosa así, me decía. Se dio cuenta de eso porque le pasó varias veces. Entonces, aparece eso. Entonces, este como hasta falso sufrimiento de los cuatro que está ahí. Bueno, en la fórmula de los cuatro, esta dinámica es, soy especial, soy superior a los demás, tengo cualidades, sensibilidades, soy sensible. Ser especial implica ser sensible. Y por ser sensible, sufro por las cosas. Entonces, en esta ecuación, el sufrimiento se transforma en algo noble. Ennoblezco, ensalzo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, sufrir, solo sufrimos quienes somos sensibles y especiales. Entonces, ¿por qué voy a abandonar el sufrimiento si es un estigma, un símbolo de que soy sensible y especial? Si no sufriera, querría decir entonces que no soy tan sensible y por lo tanto no soy tan especial. Así que no quiero abandonar el sufrimiento. Ennoblezco el sufrimiento. Inconscientemente sería como pensar, solo los especiales sufrimos. Los demás, los especiales y sensibles, como el resto del ser humano es insensible y no es especial, no sufren. Pero nosotros que somos especiales y sensibles, sufrimos. Es la corona del trono. Así que no voy a abandonar el sufrimiento. Y ahí aparece una pasión por el sufrimiento. Como yo decía, un gato que se lame las heridas. Ya le encuentro gustito a sufrir. En descriptores de cuatro, cuando se quedan solos llorando ahí en la cama, quieren poner música más triste, para seguir sufriendo. Así como, ya se me acaban las lágrimas, quiero tomar más agua para hidratarme, para tener más lágrimas y poner música más dramática, más terrible, más terrible. ¿Sí?
Entonces, como que me tomé el gustito de estar en ese estado. Eso en privado, por supuesto. Entonces, en cada eneatipo hay una fórmula que tiene que ver con una dinámica inconsciente, una ecuación, y por eso se perpetúa este estado, ¿sí? Aparece en el DSM, o enfermedades al límite, el borderline, por supuesto, los eneatipos 4. Los descritos como borderline son los eneatipos 4, cuando se desequilibran mucho. Y un fenómeno interesante también está el fenómeno del sistema de defensa, que es la introyección de los 4. La introyección podríamos decir que es incorporar elementos externos, emocionales, mentales, ¿sí? En este caso de sus padres. Te dice que los eneatipos 4 tienen introyectados a sus padres. Así que no hay ninguna duda que los 4 siempre están en conflicto con sus padres, hasta ancianos, si no han hecho un trabajo. De hecho, muchos terminan viviendo con sus padres. ¿Sí? Hay una no separación, así como los narcisistas, el mundo y yo somos uno, en los eneatipos 4 podríamos decir que mis padres o tutores o representantes simbólicos de mis padres o madre, abuelos, lo que sea, somos uno. ¿Sí? Cuando no hay, una separación con los padres, un proceso de individuación, hay un sufrimiento. Hay un terapeuta que decía, famoso, decía, hablando de los 4, decía, discutir con tus padres no te va a matar. ¿Sí? No sé cómo discutir con mi padre no me va a matar, ¿de qué está hablando? Claro, para los 4, como mis padres y yo somos uno, estar en desacuerdo, para un 4 es, claro, como que me va a matar ese conflicto. Discutí con mi madre, con mi padre, como que un órgano mío se estaba cortando, ¿sí? No hubo un proceso de individuación en esa etapa del desarrollo, que ya es bien interesante hablar de en qué etapa se generan los conflictos, más o menos, en los eneatipos, que es muy interesante. En este caso se grafica con la introyección con los padres. Generalmente en los eneatipos 4 depende, si es mujer, el conflicto es con la madre, o sea, aparece muchas veces la madre mala, voy a decir, y el padre bueno. Muy común que sea dual. ¿Sí? Y sí, claro, si el hombre, el padre malo, madre buena. ¿Sí? Se introyecta, dice, una mala madre, un buen padre o al revés. Con esta introyección hay un elemento dual que se genera en los eneatipos 4 y que les hace pensar en que son homosexuales. ¿Sí? Muchos 4 dudan, dicen, ¿sí? No, pero siempre me gustaron los hombres, pero no sé si también las mujeres, o siempre me gustaron las mujeres y no sé los hombres. ¿Sí? De hecho, se habla de una envidia sexual. Es por la no diferenciación que tiene que ver con sus padres. No es que sean bisexuales o algo así, si es que pudiéramos decir que existe algo así. El punto, ese ya es otro tema. Pero el punto es que aparece una duda en los 4 con respecto a su objeto de deseo sexual. ¿Sí? Hay una duda, ¿sí? A pesar de que siempre han tenido parejas de un grado, siempre tienen la duda y tiene que ver con la no separación con sus padres. Eso es un clásico. ¿Sí? ¿Qué más? Ya dije lo junguiano, intuitivo introvertido. Estos sobreexpresan en la tríada emocional, sobreexpresan, son un torbellino, los 4 sienten un remolino interno, ¿sí? Aparece emocional, ¿sí? Son como refinados los 4, si les gustan las cosas, ¿sí? Bueno, todo es especial, pues, así que si se dedican a algo tiene que ser especial, distinguido de los demás. Si lo hace la mayoría, no sé, si todos en una ciudad hacen pizza, los 4 no van a hacer pizza, van a hacer algo, van a hacer dulce árabe, para distinguirse de eso, para que se note, es simbólico. La imagen mental que tienen, que tenemos todos en la personalidad es simbólica, también la tengo que representar. No solo como un ropaje, sino como un escenario. Si con un 4 no va a ser algo corriente, no va a preparar pizza como todos los demás, es obvio. Va a ser algo distinto, porque es distinto, yo soy especial y distinto, así que simbólicamente lo tengo que dejar marcado con eso, con la distinción correspondiente. Entonces, este sentimiento del ambiente doloroso, sentimiento de carencia, ¿no? Supone un sentido, los 4, así como se sienten especiales, cuando se frustra hasta sentirse especial en relación con los demás, aparece entonces lo opuesto. Entonces es como que dijeran internamente, esto es inconsciente, por supuesto, los demás no reconocen lo especial que soy, entonces tengo algo malo. Entonces los 4 también piensan que tienen algo malo. Hay algo que tengo malo, hay una sensación de maldad interior.
no que sean malas personas, sino que algo en mí no funciona bien. Y están siempre, están yendo a terapia mucho para evaluar cuál es ese problema. Incluso algunos 4 van a regresiones para saber si su problema viene de Mesopotamia o de Egipto, de Grecia o del siglo X antes de Cristo, porque no se pueden convencer de que en esta vida no tienen nada malo, tiene que ser en otra, pero algo malo tengo. Los 4 me entienden cuando yo les estoy contando esta historia. Se me está riendo. Entonces, claro, tengo que buscar en las vidas anteriores, porque ahí debe estar el punto de lo... Claro, para lo otro es algo extraño lo que estoy diciendo, pero los 4 me entienden perfectamente. Me imagino que si no veo las caras se están riendo. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar dónde está el punto de maldad. ¿Sí? Eso en líneas generales. Yo quería hoy día ver esta tríada porque como son 2 tríadas más, me queda tiempo para ver las siguientes. ¿Alguna pregunta antes de... Ya, uy, se pasó la hora, pero volando. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios antes de partir? Voy a dar unos 10 minutos, 15 máximo. Pueden comenzar. A propósito que hablé tanto de los 4, un 4 tendrá que preguntar. Sufren un poco de timidez los 4, así que no sé Pablo, si... Sí. Pablo, Sí, ¿escucho? tú hablabas del DSM-4 y de las distintas como enfermedades, ¿no? O sea, no enfermedades, categorizaciones. Sí, claro. Necesariamente, por ejemplo, tú mencionabas el borderline. Por ejemplo, no me acuerdo en cuál era, en el 4, justamente. Claro. Una persona mirada desde la psiquiatría, ¿no? Borderline, necesariamente o sea, sería un eneatipo 4. O sea, como el DSM, por supuesto, como decían alguna vez muchos psiquiatras también extranjeros, decían, el DSM fue fue prácticamente creado por la industria de los seguros, porque la industria de la época del seguro le pedían, cuando le daban licencia a alguien, y tenían que pagar la licencia, por supuesto, decían, bueno, que usted me diga, no, esta persona está con depresión, no me sirve, o sea, yo no voy a pagar por algo tan genérico, me tiene que demostrar que esta persona está enferma y cuál es la categoría de la enfermedad, pongámosle nombre. Entonces, claro, entonces decían, sí, el DSM se creó para compensar los pagos de las compañías de seguro, así que tampoco voy a tomarme, si bien hay un estudio también profundo ahí, pero tampoco me lo voy a tomar tan literal al decir, bueno, si todos los 4 son borderline, no, o sea, sabemos que los 4 sufren de depresión, son de los eneatipos que más depresión manifiestan. Ahora, eso no quiere decir que todos los 4 vayan a tener este diagnóstico de borderline, pero es muy común que ocurran los 4. Ahora, si vemos un estado depresivo profundo, claro, yo podría decirles que hasta un 1, ¿sí? Bueno, el 1 tiene una conexión con 7, pero también tiene con el 4. Los eneatipos 1 que tienden a no deprimirse nunca, ¿sí? Los eneatipos 1, o sea, yo les digo, un 4 deprimido no es tan peligroso como un 1 deprimido, porque los 4 han lidiado más con este sufrimiento, este dolor interno, ya se acostumbraron casi a la depresión a veces y al dolor. Un 1 no. Entonces cuando un 1 tiene una crisis y realmente se deprime, es peligrosísimo. Un 1 es capaz de suicidarse, un 1 no conoce ese estado, no sabe cómo lidiar. Así que el 1, si lo deja uno mucho tiempo en eso, se podría suicidar. Entonces uno podría decir, uno no podría llegar a límites como de un borderline de repente. En ciertos estados sí podría llegar, hay una conexión. Ahí, bueno, está conectado con el 4. Vamos a ver que la sombra del 4 del 1, ya hay una relación entre esos eneatipos. Entonces, no necesariamente los 4 son borderline. Hay, podría decir, un mayor descriptor. Yo he trabajado ya varios años con muchos 4 y han manifestado en sus depresiones ciertas características muy asociadas a los borderline que otros eneatipos no tanto, pero he visto unos enfermos mal y que también aparece un descriptor muy poderoso, así que no podría generalizar, y dicho lo anterior de la compañía de seguro con respecto al DSM. Lo tomo como referencia porque muchas veces me preguntan, ¿qué enfermedades se asocia a estos eneatipos? Lo estoy marcando, pero como una cosa general y que había que trabajar profundamente, porque sé que algunas personas acá no conocen el DSM, entonces van a decir, bueno, no sé ni qué se trata eso, así que ese sería un tema para tratar muy profundo de qué eneatipos y cuál sería, por ejemplo, el descriptor del DSM de los borderline, para que los pongamos así y veamos todos los rasgos de los eneatipos cuando tuviéramos los mapas completos y decir, ¿a quién se parece más esto? Aquí también un poco de esto quizá, y ahí podríamos distinguir quizá algunos eneatipos que se asemejan más.
para mí sin duda el 4 es uno de los que más claramente está asemejado, pero no es el único, diría. Eso podría responder. Consulta, pregunta. Mano, de Romina. Hola, profe. Una consulta. Hola. Dentro de ese sentimentalismo de los borderline, de este eneatipo, este sentimentalismo un tanto un poco exagerado con respecto al sufrimiento, a la victimización, etcétera, cabe la posibilidad que bruscamente cambie a la felicidad como extrema, como que se van de extremo a extremo, pero no desde el borderline, como una enfermedad, sino como desde, ni siquiera de la bipolaridad, sino como desde la hiperemocionalidad. Por ejemplo, Claro. yo hago, bueno, dentro de las consultas que hago, me ha tocado ver mucho de mujeres que me dicen que se desbordan de dolor, por ejemplo, algunas asociadas como a su síndrome premenstrual, y que al ratito están como cagas de la risa, como, como que de repente dudan si son bipolares o si sufren como de algún trastorno. Sí. A mí me llama mucho la atención eso del 4, a ver si puedes detenerte como en eso, como en el estar en los equilibrios, si es temporal, si es como pasajero, es como de un minuto a otro, Sí. eso. Bueno, ahí es bien amplio el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de los rasgos de la personalidad, de los eneatipos, rasgos emocionales, no estamos hablando de algo bueno o malo, primera cosa, o sea, hay que poner eso. No es bueno o malo. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, ya le estamos dando una connotación, ¿sí? Diciendo esto es malo, esto es bueno, ¿no? Entre salud o enfermedad. Por supuesto que los límites no son tan marcados, por supuesto, o sea, son límites, son fluctuaciones también, como dices tú. Además, por otro lado, tenemos nuestra esencia, ¿sí? Nuestra esencia y nuestra personalidad. Entonces, en nuestra esencia también hay elementos que no son parte de la personalidad y a veces son antagonistas o son duales. Entonces, en mi esencia emergen elementos que tienen que ver con ciertas características que no pertenecen a mi personalidad. Entonces, a veces también hacer un trabajo profundo de distinguir qué es de mi esencia y qué de mi personalidad sería clave, porque se entremezclan y las personas no saben qué es de acá y qué es de acá. Por otro lado, con respecto a las funciones de los centros, desde el centro emocional también tendríamos que cuidarlo profundamente, porque hay emociones instintivas que tienen que ver más bien con el centro orgánico del cuerpo y otras emociones que tienen que ver con el centro emocional y son distintas. Y más encima están algo externo que se llaman emociones negativas, que no pertenecen ni al centro emocional ni al centro corporal. Entonces, tenemos en la gama de las emociones 3 grandes grupos. Entonces, en el eneatipo 4 convergen muchos de estos 3 elementos y habría que distinguirlos muy bien para decir qué cosa es lo que está sucediendo ahí. Entonces, claro, por eso les digo, yo estoy mandando rasgos generales, pero para explicarnos mejor cuál es el fenómeno exacto que está sucediendo, habría que verlo con mucho más detalle. Yo en los cursos o talleres he tenido muchos hombres y mujeres en el tipo 4, muchas más mujeres, entre paréntesis, muchas más mujeres, por lo menos estadísticamente, si es que eso tiene algún valor, por algunos años. Y he visto sus procesos, qué sé yo, y me han descrito todos estos elementos, cuando también les cuesta, tu misma pregunta, aparecen estos. Entonces, hay que profundizar en qué está. A veces son elementos de su esencia que se confunden. Bueno, ¿por qué me siento tan feliz? Me decían. Algunos asocian al eneatipo 2, la conexión con el 4 con el 2. Me estoy poniendo muy 2, muy así como alegre, y me pongo más seductora, qué sé yo. Hay momentos, me decía algún tipo 4, que me gusta subir fotos y sentirme como deseada, linda, me decía. Y hay momentos en que no quiero hacer nada, y quiero como retraerme en mí. Eso me decía, me está pareciendo un 2. Entonces, por supuesto que es muy, muy fino y delicado el asunto. Aquí corresponde a algo que pudiéramos llamar, por eso digo, identificación y no hablo de patología. No, no quisiera poner la palabra patología con ese peso, hablo que se identifica con algo. ¿Sí? El 4 sí se identifica con sus estados emocionales, el que tú quieras, de alegría, exultante, hablo con 4 y tal, hola, ¿cómo está, profe? Y pero súper como alegre, así, expansivos. ¿Cómo? Hoy te veo, estás súper contenta, le digo, hoy sí, hoy día como que todo brilla. Entonces, yo no podría decir, eso es patológico, y está una sobrecompensación de sus estados de depresión. No, a veces tiene que ver con otras manifestaciones delicadas. Entonces,
Lamentablemente, en virtud del tiempo que tenemos, claro, yo quiero hacer, pues iba a comentar también, hacer una workshop luego, porque me han preguntado mucho, sobre un eneatipo completo, o sea, para poder hablar, armar el mapa y responder todas estas preguntas desde todo su origen. El tema de la introyección del eneatipo 4 es clave, con el fenómeno de sus padres, la relación con sus padres, es clave profundizar, porque ahí hay el núcleo de muchas de sus manifestaciones. Y ver el tema de la esencia. En las emociones negativas, que no lo hemos visto, aparece un cuadro que habla de tipos de esencia descritos y entornos para fijar más o menos una idea general, un contexto de cómo se configuran los eneatipos a partir de un tipo de esencia, imagínense lo que estaríamos describiendo, y el entorno al cual se somete. Y es muy iluminador en ese sentido. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver, he conocido, voy a tomar un poco de astrología, no sé si de muchos conocen la astrología, pero cáncer, por ejemplo. Y en un cáncer que era muy racional, muy racional y frío, y que en el descriptor del eneatipo aparecía como eneatipo 1. Entonces, uno dice, un cáncer, por las características como de esencia, el cáncer en emocional, muchos lo asociarían a eneatipos 4, cercano a los 4 por ahí. ¿Y por qué este era un eneatipo 1? Porque el entorno de este cáncer era una familia muy racional. Casi todos eran dedicados a ciertas áreas científicas y racionales, porque estaba subvalorizado lo emocional. Entonces este niño en el entorno no podía aflorar su emocionalidad, no tenía valor en su familia. Lo que se validaba en la familia, con dicho y no dicho, era lo racional. Así que este niño se volcó a una versión racional de sí misma, de sí mismo, y tuvo que bloquear su emocionalidad, y por eso se transformó en un eneatipo 1, pero en realidad sigue estando en su esencia un elemento emocional muy poderoso, inmaduro, que genera sus conflictos también en otra dinámica. Entonces, el mapa es mucho más amplio y complejo para comprender las partes de eso. Cito un poco eso para que vean. Entonces, la esencia es clave y moduladora de los acontecimientos que suceden, de las impresiones que reciben para llegar a un fenómeno más o menos estructural o marco referencial. Ahora bien, por supuesto, la historia de vida y otros elementos son dinámicos. No podemos decir un 4 es una cosa estructurada, ni ningún eneatipo es una cosa estructurada. Tienen dinámicas distintas. Un eneatipo 1 no es igual a otro eneatipo 1. Hay rasgos y características que afloran, que están ahí, pero hay otros elementos. La esencia es muy importante. Voy a tomar el lenguaje Gurdjieff, el nivel de ser. El nivel de ser modula. Si tengo un mayor nivel de ser, modula las influencias externas. Entonces, ahí hay otra dinámica que está. Así que el mapa es mucho, mucho más complejo. Y, claro, en virtud de ahora que vieron cómo se pasó el tiempo, estoy organizando para hacer pronto una workshop por eneatipo, ¿sí? Para darme el lujo y el tiempo de trabajar cada eneatipo desde lo terapéutico, de ver las dinámicas en las etapas de desarrollo, citando a muchos autores, Piaget y otros, que tienen que ver con la parte de evolución, el tema del narcisismo, todos esos elementos para que quede el desarrollo del self, que llaman también, para que quede más claro lo que tiene que ver con el descriptor. Ahora, lamentablemente, no puedo. Entonces, ante tu pregunta, sí, no necesariamente es patológico, manifestaciones que tengan un carácter de personalidad, siendo que la personalidad no es nada bueno ni malo. Algunas personas, por ejemplo, en los eneatipos me preguntan, Pablo, ¿cómo hacer que mi eneatipo sea la mejor versión del eneatipo? No existe tal cosa, o la peor versión. Yo no me debo identificar con mis rasgos. Lo que observo en mí, rasgos emocionales, mentales, lo que sea, no soy yo. Entonces no me debo identificar, por lo tanto no hay una mejor versión y una mala versión de eso. Y cada ser humano tiene su propia dinámica de equilibrio con el entorno. Voy a contar una anécdota de una destacada psiquiatra de mujeres que contaba que tenía muchas pacientes, sobre todo hijas y madres, mujeres solas, siempre atendía mujeres solamente, muchos años. Y le llegó una mujer que le dijo, necesito terapia por un tema. ¿Cuál era su tema? Voy a resumir, por supuesto. Mi tema es que tengo prácticas sadomasoquistas. Quiero abandonarlas porque mi familia tiene principios religiosos y me hacen conflicto tener estas prácticas. Bueno, hagamos un trabajo terapéutico. Bueno, hicieron un trabajo terapéutico, unos meses, qué sé yo, y dejó de mantener estas prácticas. Y dejó las terapias un tiempo, dijo que iba a volver después. Y después le escribí a esta psiquiatra diciéndole
que ahora estaba con unos dolores que iba y se fue a hacer escáneres, y etcétera, etcétera, porque tenía unos dolores de cabeza insoportables, no podía ya casi trabajar ni vivir, no dormía en las noches. ¡Wow, qué terrible! Así que se fue a hacer todos los exámenes, o sea que tenía un tumor, nada, ningún examen arrojó nada, y a meses con unos dolores insoportables, decía ella. Pues después volvió, meses después, a terapia. Y la psiquiatra le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de tus dolores de cabeza? No, ya no tengo dolores de cabeza. ¿Estás tomando algo? ¿Qué tomas? No, no tomo nada. ¿Tus exámenes? No, no tenía nada. Tuve 3 meses con unos dolores. ¿Sí? Y no tienes ya nada, ningún dolor. Volví a mis prácticas sadomasoquistas. Entonces, la psiquiatra entendió que esa dinámica que ella tenía la mantenía en un cierto equilibrio psíquico, personal. Entonces, cada uno de nosotros tiene un equilibrio psíquico personal. Entonces, aquí no hay un tema moral o ético, no sé, cada uno tiene su equilibrio psíquico personal. Entonces, por eso es que a mí me cuesta hablar de patologías, así como una enfermedad, a menos que sea, claro, obviamente algo que esté afectando a la vida incluso de alguien. Pero bueno, actualmente incluso se podría debatir moralmente eso, ¿no? De que alguien quiera cortar su vida y que ahí dicen que tú te puedes, bajo ciertas razones, suicidar, digámoslo así, ¿no? Entonces, digamos que cada ser tiene un equilibrio psíquico personal. Otro ejemplo para terminar, Carl Jung. Llegó una que fue finalmente una mano derecha de Carl Jung, y esta por una primera entrevista. Y se empiezan a conversar, qué sé yo, y de repente esta mujer le dice a Carl Jung, conozco un caso de una paciente suya, ¿sí? ¿Quién? Lo dijo en forma como peyorativa, ¿sí? Como una paciente que está media loca, que dice que es de la luna, que viene de la luna y que habla el idioma lunar, y se ríe ella. Así como no burlándose, pero fue algo, y Carl Jung se pone serio y le dice, bueno, si ella es de la luna y habla el idioma lunar, serio. Y ella pensó, yo leí los comentarios de ella, dijo, este tipo está loco, Carl Jung se volvió loco. O sea, es una especie de, ¿cómo le dice ella? Sí, pues ella es de la luna y habla el idioma lunar, claro. La saqué del sanatorio no sé cuántito. Y ella pensó, este tipo se volvió loco. Y después Carl Jung le dio una clase maestra sobre las realidades psicológicas de cada paciente y cómo hacer trabajo terapéutico, claro. Entonces, desde la esquizofrenia también trató. Entonces, ese es el punto. Entonces, ojo con eso. Los equilibrios psíquicos aparecen elementos, arquetipos, qué sé yo, aparecen elementos de la sombra, otros elementos ancestrales también de la historia humana. Somos un resumen también de la historia humana en todo sentido. Somos depositarios también de toda la historia humana, desde con las luces y sombras que ustedes quieran llamar. Y eso forma parte de los contenidos psíquicos, ¿sí? Así que el tema es bien amplio y complejo, así que yo no me atrevo a decir esto es patológico o no, eso lo dejaría a otras personas. A mí me interesa profundizar en los contenidos psíquicos humanos en toda su dimensión, porque además también si no se fracciona, esto es bueno y esto es malo, entonces lo que estoy viendo es malo en mí, ¿sí? Y eso me parece que puede ser nocivo en el trabajo de autoconocimiento, o sea, poder explorarnos con una libertad, liberarnos de esas identificaciones, de esa moralidad, esa dualidad, es maravilloso, porque si no, nunca voy a poder ver ciertos contenidos, porque si no les voy a temer, porque son contenidos desaprobados, malos, denigrantes, oscuros, fatales, demoníacos, qué sé yo. Entonces, hay que integrar todos los elementos, y la única manera de integrarlos es poderlos ver y desidentificarse. Eso. Una última pregunta para despedirnos. Hay una tendencia en los tipos 2 y 4 que pertenecen más o menos a las mujeres que a los hombres, simplemente consultan más de ellas. Sí, pertenecen estadísticamente más a mujeres y hombres, los 4 y 2. Así como en los 8 y 1 hay más hombres, diría, sobre todo los 8, ¿sí? Mucho más hombres, sí, estadísticamente. Tiene que ver, obviamente, con estructuras culturales y todo eso, por supuesto, que duda cabe, sí. O sea, este carácter, por ejemplo, el 8, hipermasculino, que es fuerte, poderoso, que se claro. Entonces el discurso es como un discurso que uno se lo daría a un niño. Vamos a elementos antiguos como el patriarcado, otros más, claro, calza perfecto. Entonces, tiene una tendencia más bien cultural, por supuesto, absolutamente. Pero sí, hay más hombres y mujeres, mujeres 2 y 4, sí. Eso, bueno, para no alargarnos más, pues ya nos pasamos un poquitito. Vamos, la próxima semana seguimos, voy a ver la próxima triada y la otra, así que junten preguntas, ya íbamos juntando, y me comprometo a hacer después, y voy a hacer una workshop
por eneatipo, o por lo menos tomarme todo el tiempo con un eneatipo, porque hay mucho que ver. Entonces el mapa es muy amplio. He hecho diagramas de esos mapas y un amigo que es diseñador, ya es enorme el mapa de los elementos que hay, así que hay harto por ver ahí, ¿ya? Así que eso, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que tengan buenos días, buenas noches, eso. Salud, buena semana para todos y todas. Chao. Adiós, chao. Gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, buenas Gracias, noches a gracias. todos. Nos vemos.